Sí, con esta imagen a las 7:45 de la mañana amanecemos en Canarias desde este rincón de Las Palmas de Gran Canaria, una imagen en directo desde el mirador de Marsagán. Estamos viendo esa panorámica con intervalos nubosos y con una temperatura de 23 grados centígrados, temperaturas aún altas, aunque sí es verdad que será una jornada más fresca que días anteriores. Buenos días, Canarias. Es martes 23 de agosto, comienza un nuevo curso político tras las vacaciones. Hoy Consejo de Ministros con la aprobación del proyecto de ley para la creación del Centro Estatal de Salud Pública, un organismo cuyo objetivo será coordinar futuras emergencias sanitarias. Sirva como ejemplo el COVID y ahora además la viruela del mono. Las autoridades continúan trabajando para hacer frente al brote de viruela del mono en nuestro país. Sanidad aprueba un cambio en la estrategia de vacunación y ha comunicado la llegada de 5.000 dosis adicionales, mientras en Canarias se han notificado un total de 148 positivos y hay 6 casos en estudio. Este inicio del curso político también tendrá su significación en el Congreso de los Diputados, donde este jueves se debate en pleno extraordinario las medidas del plan de ahorro energético, una cita en la que gobierno y oposición llegan enfrentados y sin posibilidad de acuerdo. Es nuestro sonido del día. Si el gobierno no aísla las frivolidades de este decreto, votaremos en contra. Pues volvemos a encontrarnos lo mismo de siempre desde el año 2018, esa oposición frentista y negacionista frente a cualquier planteamiento que este gobierno aborde. Y todo esto en un contexto en el que el precio de la luz marca un nuevo récord histórico. El megavatio hora se pagará de media a 365 euros. Es el nivel más alto desde que entró en vigor a mediados de junio la determinada excepción ibérica. Esto supone un incremento del 35%. También el gas marca un máximo de 278 euros después de que Rusia anunciara la interrupción del bombeo de gas a Alemania durante 3 días a partir del 31 de agosto. Precios que contribuyen al malestar de los ciudadanos. Los pensionistas vuelven a tomar las calles, lo hacían ayer en Bilbao, arropados por colectivos de otras comunidades autónomas. Anuncian un otoño caliente si no se hace frente a sus demandas. Piden actualizar las pensiones acorde al IPC y una pensión mínima de 1.080 euros. Luego escucharemos las reivindicaciones que hacen los pensionistas canarios. Y a poco más de una semana para que entre en vigor la bonificación del 50% al transporte público, el Cabildo de Tenerife pide al Estado que la guagua y el tranvía sean gratuitos. Este martes nos visita el consejero de Movilidad de la institución insular para conocer de qué manera se va a materializar este descuento en los bonos de los consumidores. Mientras se repara la avería en la tubería submarina que abastece de agua potable, La Graciosa, los vecinos y turistas que se encuentran en la isla tendrán que hacer uso de esta cisterna que ayer se trasladaba a la isla. Tiene una capacidad de 15.000 litros y se irá rellenando de forma continua con cubas. Estará operativa a partir de las 10 de la mañana. Fue una cárcel y en su interior se esconden vestigios que podrían arrojar luz aparte de la historia de la laguna. Hoy nos introducimos en las entrañas de la casa del corregidor. Se estudia cada milímetro de sus paredes y lo que podría haber bajo el suelo de este inmueble que data del siglo XVI. Vamos ya con los números de las suertes. Conocemos esos números de los distintos sorteos que se celebraban ayer lunes. Este es el número premiado en el sorteo de la 11, el 87.266. Y esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto: 1, 12, 13, 30, 32, 36. Complementario 15, reintegro 5. Y esta es la combinación ganadora del sorteo de la Primitiva: 6, 11, 14, 15, 19, 22. Complementario 33, reintegro 5. Y en los deportes, primera victoria de la temporada para la Unión Deportiva Las Palmas. Fátima Félez, ¿qué tal? Buenos días. Y qué forma de conseguirlo, Estíbaliz, ¿qué tal? Muy buenos días, canarios. Triunfo contundente por 0-4 en la Rosaleda ante el Málaga. Además, en un partido donde tuvieron las ausencias importantes de Jonathan Viera, de Vitolo y también de Pejiño. Es el primer triunfo de la temporada para el conjunto amarillo, que por otro lado hoy va a presentar a su último fichaje. Se trata de Sandro Ramírez, que llegaba ayer a la isla, un nuevo fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas, que llegará cedido con opción a compra por el conjunto insular. Y por otra parte, el Club Deportivo Tenerife descansa hoy tras el empate conseguido el domingo ante el Lugo. Vamos a estar fijándonos en la enfermería porque entra Modauda, aunque no parece grave, y también Luis Miguel Ramis no podrá contar para las próximas jornadas con Eladi Zorrilla. Luego vendrá Fátima Febles con toda la información deportiva. Así viene nuestra portada, pero hay otras noticias que también destacamos aquí en Buenos Días Canarias. Este martes 23 de agosto comenzamos.
Nos asomamos a otro rincón del archipiélago, a vista de Humboldt. Estamos viendo el Valle de la Orotava desde el mirador que lleva su nombre. Ahí estamos viendo una mañana que se presenta en este lugar con el cielo completamente despejado. Vemos esa pequeña nube que se aprecia en la parte costera del norte de la isla y estamos viendo además que esa nube va impregnando ese lugar de los Realejos, donde estamos viendo que forma parte de ese Valle de la Orotava, una temperatura de 20 grados centígrados. Y seguimos completando esta portada de martes, mirando como siempre a la prensa. Vamos a ver ya cómo vienen los titulares de la prensa aquí en Canarias. En cuanto a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Diario de Avisos titula que el Cabildo sin PSOE ni Ciudadanos pide al Estado guagua y tranvía gratis en Tenerife. El Pleno de la Corporación Insular aprobó ayer una moción de coalición canaria para instar al Gobierno central de aplicar en la isla una bonificación del 100%. Otro titular del Diario de Avisos: hallan los restos de Nacho, el desaparecido, en las Mercedes. El periódico El Día hace referencia a la ola de calor y sus consecuencias, el episodio de calor este último que hemos padecido. Además, récord de fallecidos por el calor en Canarias. Las temperaturas elevadas han provocado la muerte de 34 personas en el archipiélago en lo que va de verano, la cifra más alta desde que se recopilan estos datos. Y la imagen tiene que ver también con el calor. El sofoco no cesa. Un nuevo episodio de calor dejó ayer temperaturas que rozaron los 40 grados en Canarias. El sofoco dará una pequeña tregua a partir de hoy, pero volverá de nuevo el domingo. En cuanto a la prensa de la provincia de Las Palmas, Canarias 7 hace referencia en su portada con esa fotografía al triunfo de la Unión Deportiva Las Palmas. Sinfonía amarilla en la Rosaleda, goleada de la Unión Deportiva 0-4 para asaltar la casa del Málaga y facturar su primer triunfo del curso con goles de Clemente, Marc, Álvaro y Marvin. Ahí vemos también como principal asunto: un fallo de sanidad retrasa aún más la ampliación del hospital materno-infantil. El periódico La Provincia también referencia al deporte en su portada con esa imagen. La Unión Deportiva baila en la Feria de Málaga a ritmo de gol. 0-4. La Unión Deportiva se exhibió anoche en la Rosaleda para vencer en plena resaca de la Feria de Málaga por ese resultado, 0-4. Y asunto principal de la provincia: récord de víctimas por golpe de calor en Canarias este verano. El archipiélago registra 34 fallecidos durante el mes de julio y en lo que va de agosto por los efectos de la salud por motivo de las elevadas temperaturas. Vamos ya con la prensa nacional. El periódico El Mundo titula que la AIREF ve una caída del PIB a final de verano tras un mal julio. La entidad calcula en su modelo un retroceso de la economía del 0,2% para el tercer trimestre y vemos en esa instantánea a Pedro Sánchez visitando las zonas afectadas por los incendios en Valencia. Sánchez: de los incendios a salvar Latinoamérica, de China a Rusia. El presidente anunció ayer que las áreas devastadas por grandes incendios serán declaradas zona catastrófica y esta semana además inicia una gira por Colombia, Ecuador y Honduras para restablecer la influencia de la Unión Europea en Latinoamérica ante el empuje de China y Rusia. El periódico El País hace referencia también en su portada a las consecuencias del fuego con esa imagen: los territorios calcinados, zona catastrófica. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que los territorios golpeados por los grandes incendios serán declarados zona catastrófica y vemos en la imagen a un hombre cómo comprueba cómo quedó su casa tras el incendio. Destaca El País como principal asunto que Rusia acusa a Kiev de matar a la hija de un ideólogo de Putin. También asunto que lleva la portada de la ABC como principal asunto con esa fotografía de Natalia Paviova, señalada como sospechosa del atentado. Moscú ya tiene culpable de atentar contra el cerebro de Putin. Y otro tema que destaca ABC: los jueces ven alarmante que se indulte a corruptos, avisan del riesgo de que el ciudadano crea que la ley no es igual para los políticos. Recuerdan que en el caso ERE usaron el dinero público para seguir en el poder. Eso en cuanto a los titulares de la prensa. Vamos ya también con la viñeta, con el humor, que en este caso es de Padilla, del periódico El Día, que estamos viendo en esa imagen al rey de Marruecos, a Mohamed VI, y cómo también asoma su cabecita Pedro Sánchez desde la distancia, y vemos a ese Mohamed muy festivo, bailando, y dice: desde el acuerdo con España me he hecho muy fan del flamenco, con la mantilla, las palmas, un buen zapateo, y por su parte vemos de fondo esa ruta canaria de la migración, y que también nos falte la sangría, dice. Y en cuanto al tiempo, hoy hará algo menos de calor y ya solo estarán en aviso amarillo por altas temperaturas las medianías del sur, del este y del oeste de la isla de Gran Canaria. Descenso de temperaturas que continuará de forma progresiva a lo largo de la semana. Vemos la predicción del tiempo para hoy.
Este martes comenzarán a bajar las temperaturas, especialmente las máximas en zonas de medianías todavía se alcanzarán y superarán los 36 grados en las del sur, el este y el oeste de Gran Canaria. El ambiente más suave en zonas bajas del norte, donde tenemos algunas nubes de tipo bajo hasta hora de la mañana. En el resto disfrutaremos del sol y quedarán restos de calima. En altura, intervalos de nubes medias y altas en la provincia oriental. Viento alisio moderado a fuerte, más intenso en vertientes sureste y noroeste de las islas más montañosas, y en el mar predominará la marejada a fuerte marejada en costas expuestas al alisio. Las olas más grandes rondarán el 1,5 metros de altura. La inestabilidad energética de Europa sigue afectando al mercado y la electricidad sube un 35%. Si ayer el valor del megavatio hora alcanzó los 271 euros, hoy ascenderá hasta los 365 euros de media. Es el nivel más alto desde la entrada en vigor de la denominada excepción ibérica. No se alcanzaba un nivel así desde el pasado 10 de marzo, apenas 2 semanas después de la invasión rusa en Ucrania. Mañana, coincidiendo con el aniversario de la independencia de Ucrania, se cumplen 6 meses del inicio de la invasión rusa. En este tiempo calculan que hay más de 12 millones de personas desplazadas y refugiadas, y Ucrania ha reconocido la muerte de al menos 9.000 soldados en el conflicto. Este miércoles se cumplen 6 meses desde que Rusia ordenó el comienzo de una invasión militar en Ucrania. La guerra ha obligado a millones de personas a huir de sus hogares en busca de paz. Según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, al menos 6 millones de ucranianos han tenido que salir del país y buscar protección en otros estados europeos. Una de ellas es Ala. Hasta el pasado 24 de febrero trabajaba como oftalmóloga en Odessa, pero ahora está refugiada en España. Ha querido recalcar que se ha sorprendido de lo buena que es la gente aquí y que todo el mundo quiere ayudarla. Nos han acogido con los brazos abiertos, asegura. Todavía no se ha podido recuperar de todo lo que ha vivido. Моя дочка каждый день смотрит новости вместе со мной и тоже не верит, но возвращаться она боится, говорит: «Мама, я не хочу». Cuenta que su hija ve las noticias todos los días y tiene mucho miedo de tener que volver a Ucrania. Cuando empezó el conflicto, muchos expertos pronosticaban que sería una guerra corta. Sin embargo, varios apuntan ahora que podría llegar a durar incluso años. El almacenamiento de gas en Europa va bien, una afirmación que ha hecho el alto representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, quien ha insistido que a pesar de esto se debe seguir manteniendo la política de ahorro y de reducción del consumo. Estamos ya con niveles de stocks que superan el 70%. Llegando casi al 80% en algunos países. Los suministros de gas natural liquefiado continúan llegando a buen ritmo. España, que tiene el 40% de la capacidad de almacenamiento de toda Europa, está al 80%. El Partido Popular le pide al gobierno de Sánchez que rectifique con el decreto de medidas de ahorro. Hoy habrá Consejo de Ministros y el Partido Popular le da un ultimátum al Ejecutivo para que dé marcha atrás y condiciona su apoyo del jueves a la inclusión de sus propuestas en el decreto. La ministra de Educación, Pilar Alegría, dice que el PP está en contra de cualquier propuesta que haga el gobierno. Vamos a seguir hablando con el resto, con todos los partidos políticos y bueno, pues si usted me dice que el Partido Popular ha planteado ya su voto en contra, pues volvemos a encontrar lo mismo de siempre desde el año 2018, esa oposición frentista y negacionista. Y retira todas las medidas frívolas y hace una apuesta decidida por proteger los trabajos, el empleo en la industria y por una protección y ayuda al transporte por carretera, votaremos a favor. El Euribor se dispara a su nivel más alto en 10 años y sigue encareciendo las hipotecas. La subida se incrementará más de 110 euros al mes. El gasto anual adicional será de 1.300 euros. La intención es seguir subiendo los tipos de interés para frenar la inflación. Salvo sorpresa mayúscula, acabará agosto por encima del 1,1% de media. El índice es la referencia para la mayoría de las hipotecas a tipo variable que hay en España. Miles de personas se han manifestado este lunes en Bilbao, demandan una actualización de las pensiones acorde con el IPC real,
una pensión mínima de 1.080 euros y servicios públicos de calidad. A esta manifestación se han sumado participantes procedentes de Asturias, Navarra, Cantabria y Galicia. Desde hace 4 años los pensionistas vizcaínos se manifiestan todos los lunes. Para el próximo 15 de octubre está prevista una actividad en Madrid para el que se darán cita a asociaciones del resto de España. De inflación que ha hecho disminuir de un modo preocupante la capacidad adquisitiva de los salarios y de las pensiones, nosotros planteamos que al menos hay que actualizar las pensiones con el IPC. Las personas que no llegan, que están muy alejadas incluso de esa pensión mínima de 1.080 euros. Y hay que subrayar que sobre todo entre esas pensionistas son sobre todo mujeres. 5 millones de pensionistas cobran menos de 700 euros mensuales. Afrontar el aumento de los precios se les hace cuesta arriba. Vamos a saludar a Carmen Pérez Núñez, que es portavoz de la Plataforma en Defensa de las Pensiones, bueno, conocida por Carmiaco. Carmiaco, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, han vuelto los pensionistas a la calle. Sí, es verdad que en muchos rincones de España lo hace cada lunes, pero de nuevo vuelven a alzar la voz, sobre todo porque la situación actual de inflación, con esta subida del IPC, pues hace que cada vez los pensionistas pierdan poder adquisitivo. Efectivamente, ya lo veníamos denunciando desde el año pasado, que hemos perdido con la subida un 3% con respecto a la inflación del año pasado, y anunciábamos que esto iba a suceder. No había que ser muy economista para afrontar esta situación. Sabíamos que íbamos a pasar un mal año y efectivamente hoy podemos decir que todos los pensionistas somos más pobres, pero quien peor lo está pasando son precisamente ese 70% que cobra por debajo de 700 euros a nivel de todo el Estado. Y aquí en Canarias pues la situación, pues con una economía estructural de pobreza, podríamos decir, pues la mayoría de los pensionistas, que podríamos estar rondando en estos momentos casi los 450.000, contando todos los regímenes, pues están por debajo del umbral de la pobreza, ¿no?, que son los 700, 800 euros. Bueno, en estas manifestaciones se habla de dar pasos legislativos, también de alcanzar quizás esa pensión mínima de 1.080 euros. ¿Por ahí quizás van los objetivos de los pensionistas de cara a los próximos meses? Sí, por un lado queremos medidas inmediatas también, es decir, queremos medidas inmediatas porque hay mucha gente que ya está en las colas del hambre, como decimos, es decir, que ya están pasándolo muy mal, y a estas personas no se les puede decir que esperen hasta enero o febrero a ver cómo se sitúa la inflación. Hay que tomar medidas ya concretas y no solo medidas provisionales como hicieron con las pensiones no contributivas de subir un 15%, pero que es hasta diciembre. Por lo tanto, hay que tomar medidas ya y medidas a medio ¿Y cuáles serían esas medidas ¿no? inmediatas, Carmiaco? Por un lado, reconocer que la subida de las pensiones tiene que ser con el IPC real y no con medias, ¿no? Segundo, no hacer caso a este sector que lo que intenta es privatizar las pensiones. Tercero, hay que buscar una subida mayor de las cuantías mínimas, y a eso es a lo que se refieren cuando hablan de los 1.080 euros, ¿no? Es decir, es una cifra que está ahí, pero que hay que equiparar como mínimo al salario mínimo interprofesional y subirlo a su vez a esos 1.080 o 1.200, bueno, dependiendo ahí de los cálculos que se quieran hacer. Esas son medidas directas contra lo que es la inflación para los pensionistas actuales. Junto con eso hay que tomar la resolución, como digo, de las pensiones no contributivas, pero también de algunas contributivas que son muy bajas, que vienen a ser las de viudedad, que vienen a ser las de orfandad o las de favor familiar. Todas ellas son ocupadas por mujeres. Y las mujeres, en este caso, como decimos, tienen el rostro dándolo de la pobreza, es decir, son las que peor se encuentran en estos momentos, y tenemos que eliminar esa brecha de género. Por lo tanto, hay que tomar también medidas alternativas para disminuir esa brecha de género. Entre ellas, pues generalizar el complemento por hijo, que solo lo tienen las que son posteriores a 2016 en un caso o 2021 en otro. Todas las anteriores no tienen ese complemento. Por lo tanto, siguen con una brecha existente de más de un 37% todas esas pensionistas, ¿no?
Es decir, hay muchas medidas, hay que complementar también las pensiones, que es lo que le pedimos al gobierno autónomo, por ejemplo. Es decir, el gobierno autónomo está callado, no está haciendo ninguna política. En Canarias esta situación es más grave y nosotros lo que le hemos planteado desde hace ya muchos años es que realice un complemento a las pensiones, a estas pensiones más bajas, ¿no? Bueno, siempre se ha hablado del coste que puede tener las pensiones para las arcas del Estado y en ese sentido hay algunos economistas que dicen que subir las pensiones solo se suban a esas pensiones más bajas. Ustedes no están de acuerdo con eso, ¿no? No, porque en primer lugar las pensiones es un derecho. Los derechos no se pueden considerar como gasto. Eso hay que tenerlo muy claro. Es igual que sanidad. Sanidad no es un gasto, sanidad es un derecho que tenemos todos y además va en ello nuestra salud. En el caso de los pensionistas va en ello nuestras vidas. Que tenemos vidas, que no somos gente que hay que arrinconar, que tenemos voz y que se nos tiene que escuchar. Y en ese sentido decimos, es un derecho, no es un gasto, pero es que encima no sale el dinero de las pensiones contributivas, no sale precisamente de los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, es decir, de los impuestos de todos, no, sale de los trabajadores. Cuando nosotros pagamos las pensiones de nuestros anteriores jubilados, sabíamos que estábamos garantizando un derecho y nosotros le decimos a la clase trabajadora en este momento que es lo mismo. Ahora pagan nuestras pensiones, pero están garantizando su futuro, el derecho a una pensión futura, ¿no? Por lo tanto, no es un gasto, se puede hacer. Estamos en un máximo de cotizantes, ¿no? Y lo que hay que buscar son mecanismos para poder financiar en caso de que en algún momento hubiese necesidad de ello. Recordemos que la hucha de las pensiones era dinero de todos nosotros que fueron gastados en otras cosas, que estamos pidiendo que todavía es auditoría. Ese dinero que era de nosotros, de la clase trabajadora, que era para momentos difíciles, fueron a sufragar otros gastos sociales. No decimos que sean innecesarios esos gastos sociales, pero que tenían que haber sido financiados de otra forma. Fueron muchos miles de millones. Gasto es cuando se presta muchos millones a una banca y no se devuelve. Eso sí es un gasto. Además, piden la solidaridad de toda la población en general, de la sociedad, de jóvenes, sobre todo que se impliquen con esta lucha, la de las pensiones que han tomado los pensionistas en la calle. Quizás vemos como referencia a los jubilados, a los pensionistas, pero bueno, al fin y al cabo las pensiones es cosa de todos, ¿no? Y ahí nos vamos a ver todos en un futuro. Efectivamente, nosotros estamos defendiendo ahora mismo una serie de cuestiones para las actuales pensiones. Planteamos simplemente no empobrecernos, planteamos que quienes peor están puedan estar mejor, pero además planteamos y estamos en esa lucha para que todas las reformas que están realizándose ahora no perjudiquen a los futuros y futuras pensionistas. En ese sentido, por ejemplo, nosotros nos estamos oponiendo a lo que se haya firmado, que es una pata para privatizar las pensiones con los planes de empleo privados, que en definitiva no tenemos nada más que ver los planes privados ahora mismo como han perdido un 30%, porque al final no los estarían negociando, estarían controlando ese dinero una banca que especula con ese dinero y no hay garantía de que esa pensión te llegue al final. Nosotros consideramos que lo que hay es que financiar bien son las pensiones públicas porque son la garantía de que tengas un futuro. Pero además nos oponemos a las nuevas reformas que nos están anunciando de ampliar el periodo de cotización, porque eso perjudica y además perjudica mucho a las mujeres. Y perjudica en general a todo el mundo porque se perdería, las cuantías de las pensiones bajarían entre un 8 en los hombres, un 8,8, es el cálculo que se está haciendo, o un 10 y algo en el caso de las mujeres. Es decir, se empobrecerían aún más las pensiones. Creemos que por ahí no van los caminos que hay que reformar, ¿no? Precisamente lo que hay que hacer es reformar para buscar mejor financiación y buscar mejoras para los pensionistas y las pensionistas. Se espera quizás ya un fin de año caliente por parte de los pensionistas, lo digo porque ya han convocado una manifestación en Madrid para todo el territorio nacional el 15 de octubre. Efectivamente, llevamos preparando este 15 de octubre, que es ir todos a Madrid. Será una manifestación que recorrerá Madrid
para pedir las 4 cuestiones que estamos pidiendo, ¿no? Exactamente. Llamamos a toda la población a acudir ahí, pero sabemos que de muchos sitios como de Canarias no podemos ir masivamente, irá una representación nuestra que será importante, pero aquí también realizaremos movilizaciones tanto en la isla de Gran Canaria como en la isla de Tenerife. Y planteamos esto, que no es esto un tema solo de los actuales pensionistas, es un tema de todas. Y llamamos en ese sentido a las personas que ya son pensionistas a que se organicen con nosotros, o como quieran organizarse, pero que se organicen, sobre todo aquellas pensionistas que están peor, porque tienen que tener la voz suficiente, no que hablemos otras y otros por ellos, sino que puedan estar con nosotros, pero a toda la clase trabajadora, a toda la gente joven, a todas las mujeres, a toda la población, en el sentido que al final todos y todas van a ser pensionistas. Pues Carmen Pérez Núñez, Carmiacu, portavoz de la Plataforma en Defensa de las Pensiones, gracias como siempre por atendernos aquí en Buenos Días Canarias. Muchas gracias. Hasta la próxima ocasión. Sanidad notifica un nuevo caso de viruela del mono y ya son 148 casos confirmados desde el inicio de la alerta sanitaria. En toda España se superan ya los 6.100 casos y la Comisión de Salud Pública ha aprobado cambios en la estrategia de vacunación. La Comisión de Salud Pública aprobó este lunes la administración intradérmica de la vacuna de la viruela del mono, siguiendo el criterio de la Agencia Europea del Medicamento. Ante una situación excepcional derivada de una falta de vacunas importante frente a la viruela del mono, maximizar en lo posible las dosis. Este nuevo método de aplicación logra el mismo efecto con una cantidad inferior. De este modo, permite sacar 5 dosis de una sola vacuna. La excepción son las personas inmunodeprimidas y embarazadas. La evidencia científica es sólida, es tan sólida que ha hecho que los órganos reguladores del medicamento, que son extremadamente escrupulosos, lo haya autorizado. Aunque los expertos advierten que el problema de fabricación seguirá existiendo. Pues el laboratorio tiene que adaptarse a poder producir más dosis de las que tenía prevista, y esto no se hace, es complicado. Por este motivo, y a pesar de que las vacunas son cruciales en la lucha contra la viruela del mono, es vital no olvidar la importancia de la prevención. Las llamadas por violencia de género en Canarias aumentaron en junio un 11% respecto al mismo mes de 2021. En total se contabilizaron 681 llamadas, según el Instituto Canario de Estadística. El 74% las realizaron las propias víctimas y un 20% los familiares o allegados. Los últimos datos concluyen además que en 2020 el 016 atendió casi 15.600 llamadas. Aunque el Gobierno de España confía en que las nuevas relaciones con Marruecos ayuden a combatir la migración irregular, la llegada de migrantes a las islas se ha intensificado. Para el Ejecutivo, su postura respecto al Sáhara sigue ligada a las decisiones de Naciones Unidas. Lo dice días después de que el rey de Marruecos haya agradecido a España su apoyo. Mohamed VI se dirige al pueblo marroquí. El primer tema que aborda, la cuestión del Sáhara Occidental. التي تعرف جيدا أصل هذا النزاع وحقيقته وقد أسس هذا الموقف الإيجابي لمرحلة جديدة من المشاركة من الشراكة المغربية الإسبانية. Agradece también la posición similar de otros países europeos y aclara que no se puede ser amigo y aliado de Marruecos sin apoyarlo en el tema saharaui. El Gobierno de España asegura este lunes que su posición no ha cambiado y se mantiene fiel a los mandatos de Naciones Unidas. España lo que desea es que este conflicto, encallado pues casi durante 50 años ya, tenga una pronta solución en el ámbito de las resoluciones de Naciones Unidas. Esa es la posición de nuestro país, de ahí no nos hemos movido ni un milímetro. Una posición de España que para el Frente Polisario ignora la legalidad internacional. Con ese giro radical que ha hecho, se ha posicionado al lado de las pretensiones de Marruecos, que es el imponer una autonomía como única solución al territorio del Sáhara Occidental, y eso se contradice enormemente con el derecho internacional. El Polisario resta importancia a que otros países se sumen a esta tendencia, porque aseguran no influye en la situación jurídica del conflicto. El Cabildo de Tenerife pide que el transporte público de la isla sea gratis. Lo ha acordado en un pleno extraordinario con los votos en contra de PSOE y Ciudadanos. Tanto los nacionalistas como Partido Popular y Sí Podemos calificaron de agravio comparativo que en la península se aplique una bonificación del 100% a los usuarios recurrentes de trenes de cercanía, frente al 50% previsto para todo el transporte de guagua y tranvía en las islas.
El Pleno se convirtió en un debate sobre si la bonificación es una acción potente para el fomento del transporte público o maltrato y discriminación hacia los canarios. Lo que se está dando en Canarias es un trato acertado, un trato cariñoso. Yo creo que ni es justo, ni es cariñoso, ni es un trato que los canarios nos merezcamos. El consejero del área añadió que la medida no debe ser temporal sino permanente y que en todo caso el Cabildo no dispone de dinero para adelantar una financiación total, tal y como proponía la moción que presentó Coalición Canaria. Papá Cabildo no tiene capacidad financiera para soportar esto y luego ya si eso pedirle al Gobierno del Estado que nos devuelva el dinero. Ya está bien de ir diciendo que es que no tenemos dinero. Sí entra dinero, señora Arriaga, y lo sabemos y usted lo sabe. Yo quiero lo mismo que el resto de españoles. Lo mismo, ni más ni menos. Así que no me acusa a mí de populista. El Pleno comenzó con discrepancias a propósito de que el Grupo Mixto hubiera presentado una enmienda a la totalidad apenas minutos antes. Sí Podemos y PP pidieron un receso que se acabó aceptando. Muy bien, pues nada. En 10 minutos volvemos a comenzar el Pleno. Hacemos un receso. La bonificación estaría en vigor hasta el 31 de diciembre, pero el Cabildo respaldó su prolongación en el tiempo y con los votos en contra del PSOE y Ciudadanos, su ampliación hasta el 100% para la gratuidad del transporte. Bueno, un pleno que finalizaba con esa aprobación de la moción de Coalición Canaria sin el apoyo del PSOE y Ciudadanos. Enrique Arriaga, vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife y consejero de Carreteras y Movilidad, y se encuentra esta mañana con nosotros, además líder de Ciudadanos aquí en Canarias. Señor Arriaga, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, un pleno extraordinario se celebraba ayer en el Cabildo de Tenerife. Estamos hablando de una enmienda de Coalición Canaria que a su vez su partido, Ciudadanos, también presentaba una enmienda a la totalidad, pero sin embargo no salió adelante. No, presentamos una enmienda a la totalidad que justo también 5 minutos antes Coalición Canaria la presentó como una enmienda de adición a su propia moción y que al final salió por unanimidad, que es precisamente lo que pedimos nosotros, que se prolongue esta bonificación durante el año 2023 para que sea una medida que realmente sea efectiva, no solamente efímera de 4 meses. Claro, usted le ha considerado eso una medida efímera, porque a partir del 31 de diciembre, ¿qué? Claro, ¿y cómo le podemos vender a los ciudadanos, a los usuarios del transporte público que durante 4 meses es gratuito y el 1 de enero vuelve otra vez a los precios de bono reciente canario, por ejemplo, con 38 euros? No tiene mucho sentido. Por eso nosotros decimos que está bien pedir la gratuidad, pero lo importante es buscar un tanto por ciento acordado con el Gobierno de Canarias y con el Gobierno del Estado que pueda ser permanente en el tiempo, no simplemente que ahora tengamos una gratuidad y luego otra vez hay que pagar la tarifa completa, sino que ese porcentaje se pueda distribuir en el tiempo y que sobre todo pues que realmente revierta en los que usan habitualmente el transporte público, que no lo van a usar solamente 4 meses, sino que lo usan habitualmente para ir a trabajar o para ir a estudiar. Claro, porque si la iniciativa también es incentivar que la gente coja el transporte público, 4 meses quizás no da para adquirir un hábito, ¿no? No, efectivamente, y sobre todo nosotros lo que votamos en contra, y eso sí lo quiero dejar claro porque se ha un poquito desvirtuado, quizás interesadamente por parte de Coalición Canaria, nosotros no estamos en contra de solicitar la gratuidad al Estado, de hecho lo hemos hecho. Lo que no estamos en contra es lo que proponía esa moción y por eso votamos en contra, que es que el Cabildo adelante el dinero para esa gratuidad y que luego lo pida el Estado a ver si el Estado se lo va a dar. ¿No está en disposición el Cabildo de ello? Vamos a ver, nosotros el año pasado pusimos para compensar tarifas en TITSA 75 millones de euros. Este año vamos a poner del orden de 60 millones de euros. Nosotros no podemos poner 120 millones de euros para una gratuidad que a lo mejor el Estado después no nos lo devuelve. Y son 60 millones de euros que son necesarios para otras políticas tal y como están establecidas. Sí es verdad que hacemos un esfuerzo muy grande y de hecho hemos dicho y lo hemos afirmado que vamos a mantener ese 34% que era inicialmente el que se había hablado durante todo el 2023, para el cual habíamos puesto esos 10 millones de euros más. Y si hace falta un poco más podemos llegar. Lo que no nos parece lógico es que el Cabildo adelante esos 60 millones de euros para una medida que luego no sabemos si el Estado los va a devolver o no. Bueno, durante el último mes se han producido distintos anuncios de políticas de bonificación del transporte público que afecta a Canarias, pero a día de hoy, ¿saben con detalle los responsables ahora mismo de las corporaciones insulares, de los que depende quizá la movilidad y el transporte público, cómo aplicarlas, cómo llevarlas a cabo? No, hay muchísimas cosas que están en el aire todavía. Ahora mismo solamente tenemos una orden ministerial para el 30% de descuento inicial anunciado a principios de mes, pero todavía no tenemos nada respecto al 50%. De hecho, el Cabildo, en el pasado Consejo de Gobierno, la semana pasada, aprobamos adelantar el dinero de este 50% porque todavía no está la letra pequeña. El protocolo con el Estado a una semana prácticamente de entrada en vigor todavía no está firmado. Es decir, ya nosotros vamos a adelantar el 50%. Lo que nos parece una barbaridad es tener encima que adelantar ese 100% sin tener la garantía de que el Estado lo haga. Pero ojo, quiero volver a recalcarlo, o sea, nosotros sí estamos de acuerdo en solicitar el 100%. Lo que no estamos de acuerdo es en adelantar el 100% y luego ver si el Estado
pues tiene a bien devolvernos ese dinero. Bueno, ya fue una buena noticia que también se incorporara, por ejemplo, el tranvía en este tema, ¿no? Porque quizás hoy por hoy el de Canarias, la isla de Tenerife, es la que tiene este tipo de servicio de transporte, ¿no? Sí, que además es interurbano y es un transporte muy utilizado. Estamos hablando de casi 16 millones de pasajeros al año y fue una buena noticia que se introdujese. Nosotros hablamos directamente cuando se dejó fuera el tranvía con la consejería, consiguieron que se introdujese no solamente el tranvía, sino el transporte urbano también de Santa Cruz y La Laguna, con lo cual es una muy buena medida para todos y, como digo, esperemos que se pueda mantener mucho más en el tiempo, porque así es como realmente vamos a conseguir que los usuarios, los potenciales usuarios, dejen su coche en casa y puedan pasarse al transporte público, porque va a ser permanente en el tiempo ese descuento. Bueno, para aquellos espectadores que nos están viendo, por ejemplo, de la isla de Tenerife en este caso, por usted representante de la institución insular, ¿cómo va a haber materializado quizás esos descuentos en los distintos bonos con los que cuenta el servicio de transporte público en la isla? Bueno, muy sencillo, cuando vayan a renovar el bono a partir del 1 de septiembre verán que les va a costar la mitad. No hay que hacer tampoco muchos trámites administrativos, simplemente después es un tema de caja entre el Cabildo y los operadores de transporte para liquidar y compensar esa disminución de precio, pero es muy sencillo, simplemente a la hora de comprar el abono directamente van a tener que pagar la mitad de lo que pagaban hasta ahora. Esto no supone ningún impedimento en la logística, lo digo porque por los 4 meses de duración que dura esta medida. No, si fuera gratuito sí tendría muchos más problemas de logística, porque hay que tener garantizados los seguros de quienes se suben, de quienes no se suben. De hecho, en la península está habiendo problemas, hay que precomprar un bono, aunque no haya que pagarlo, hay que dejar una fianza, creo que son de 10 euros para luego, en fin, es administrativamente y logísticamente es mucho más complicado. Parece que una tontería, ¿no? Pero la gratuidad es más complicada que el descuento del 50%. ¿Y estaría en disposición quizás el transporte público de la isla de Tenerife de albergar tanto consumo, tantos usuarios, si en este caso se diera por hecho esa gratuidad en el transporte? Bueno, es el miedo que tenemos todos. Porque puede ser el boom, ¿no? El hecho de que la gente quiera coger la guagua o el tranvía gratis, ¿no? Efectivamente, no solamente en Tenerife, en toda España va a ser un boom, sobre todo también en Gran Canaria, porque tenemos dimensionadas las flotas y los conductores justo para los operadores, o sea, la operativa normal, ¿no? Si tenemos un aumento de un 10 o un 15%, vamos a tener que reordenar muchísimo el transporte, vamos a tener que contratar más conductores, por esa parte no tenemos problema. El gran problema lo vamos a tener en la contratación de las guaguas, porque no se consiguen guaguas hoy en día. De hecho, estamos ya buscando en la península guaguas para intentar adquirir guaguas de segunda mano para poder dar respuesta a esa demanda. Eso es un problema interno logístico que sí nos va a afectar a todos, no solamente al Cabildo de Tenerife, a todos los operadores, nos va a afectar mucho, pero tenemos que dar respuesta, no nos queda otra. Bueno, y actualmente, ¿con qué tipo de bonos cuenta ahora mismo el servicio público de transportes en la isla de Tenerife? Me imagino que acorde también a las circunstancias sociales de la isla, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos bonos mensuales, el residente canario, que es uno de los más utilizados, tenemos también el bono joven, luego tenemos el bono de discapacidad y tenemos el bono de senior para mayores de 65 años y el bono de los bonos sociales que se gestionan a través de los diferentes ayuntamientos y cabildos. Esos son los bonos mensuales, que son prácticamente el residente canario pasa de 38 euros en Tenerife a 19 euros y los otros que estaban en 30 euros pasan a 15. Bueno, eso será a través de la aplicación de ese 50%. Usted hablaba antes precisamente de esa aplicación que va a llevar a cabo el Cabildo de Tenerife a partir del 1 de enero de 2023, ese 34%. ¿Por qué no se ha podido hacer antes, señora Arriaga? Bueno, porque hemos tenido que ayudar a TITSA a compensar todos los costes que ha tenido durante la pandemia. Nosotros queríamos haber bajado las tarifas hace mucho más tiempo, pero como le comentaba antes, hemos tenido que inyectar el año pasado 75 millones de euros para compensar las pérdidas durante la pandemia. Hemos tenido que estar operando prácticamente con restricciones del 33%, con restricciones del 50%, con muy pocos pasajeros, y ha habido que regularizar a la empresa. Una vez está regularizada es cuando nosotros, de hecho, habíamos anunciado que en este último trimestre íbamos a empezar a abordar la bajada de tarifas. Ha llegado este decreto del Gobierno, bienvenido sea, y a partir de ahora nosotros ya sí estamos en disposición de poder hacer ese descuento importante de forma permanente. ¿Y cuál es la situación a día de hoy de TITSA, económicamente hablando? Bueno, económicamente ya está completamente regularizada. Nosotros tenemos que seguir apoyando, porque vuelvo a repetir, todos los años inyectamos del orden de unos 60 millones de euros y bueno, y ahora vamos a poner unos 10, 15 millones de euros más para conseguir que ese descuento se mantenga permanente. El transporte público siempre es deficitario. Ahora, al aumentar también lo que es la demanda con la rebaja, también aumenta los costes operativos. Hace falta poner más guaguas, más combustible, más conductores, pero bueno, son temas que administrativamente se van a asumir por parte del Cabildo sin ningún tipo de problema. Bueno, pues Enrique Arriaga, consejero de Movilidad del Cabildo de Tenerife, gracias por acompañarnos aquí en Buenos Días Canarias. De nada, hasta la próxima ocasión. Y seguimos muy pendientes de la evolución de los incendios forestales que hasta ahora continúan activos en la península. Según el Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales, se han quemado más de 286.000 hectáreas, un dato que sitúa a nuestro país a la cabeza de los países de la Unión Europea con más superficie calcinada este verano.
Esta imagen es un fiel reflejo de lo que vivieron este lunes los vecinos de Moaña, en Pontevedra, cuando se originaba un incendio cerca de sus viviendas. No tardaron en hacer una cadena humana para intentar sofocarlo mientras llegaban los medios de extinción. En Cuenca, el incendio forestal declarado en Carrascosa ha sido dado por controlado y las llamas han afectado a una zona de bosque. Controlado está también el incendio que se declaraba este domingo en Malagón, Ciudad Real. La situación en Vejis y Valdeebo ha costado dominarla. La virulencia de las llamas ha arrasado 19.000 hectáreas durante la última semana. Los vecinos que fueron desalojados han ido regresando poco a poco a sus casas. Tras la visita a las zonas afectadas por el fuego, el presidente del Gobierno ha anunciado declarar como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, para que nos entendamos coloquialmente como zona catastrófica, todos aquellos territorios que han sido asolados por los grandes incendios que llevamos padecidos a lo largo de este año. En España se han quemado hasta el momento 286.000 hectáreas. Canal Gestión ha trasladado la primera cisterna de agua potable desde Lanzarote a La Graciosa para solventar así el suministro de agua tras la avería de la tubería submarina que abastece la isla. La cisterna tiene una capacidad de 15.000 litros y se irá rellenando de forma continua con cubas. Estará operativa desde hoy a las 10 de la mañana para que vecinos y turistas puedan disponer del agua. Y vamos a insistir en este asunto. Tenemos a través del teléfono a Alicia Páez, que es concejal delegada de Teguise en La Graciosa. Señora Páez, ¿qué tal? Muy buenos días. Señora Páez, ¿me escucha? A ver si la escuchamos. A ver, Alicia Páez, buenos días. Bueno, parece ser que no es posible. Si es posible, pues en un ratito retomaremos esa conexión telefónica para conocer cómo está la situación hídrica en la isla de La Graciosa. Pero vamos, mientras tanto, a otro punto de directo, porque la subida de precios afecta de forma muy directa al Banco de Alimentos. Mientras la demanda se mantiene, la cantidad de donaciones y el tiempo en el que éstas se entregan se han reducido. Luis Muro está en la sede del Banco de Alimentos en Las Palmas. Buenos días, Luis. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Sí, estamos en la sede Banco de Alimentos Las Palmas y aquí el trabajo es como todos los días. Los voluntarios siguen haciendo sus labores en este Banco de Alimentos porque la demanda no ha bajado, como tú decías, a pesar de que de la subida de precios, por ejemplo, también de la subida de los costes del transporte, la demanda sigue exactamente igual y, por tanto, hay que seguir trabajando para ofrecer el servicio de alimentos a las personas que lo necesitan. Estamos con Juan Ramón Pablos, que es responsable de comunicación del Banco de Alimentos. Juan Ramón, buenos días. Buenos días. Como decía, la demanda sigue igual. ¿En torno a cuántas personas reciben ayuda del Banco de Alimentos? Estamos dando ayuda aproximadamente entre 19.000 y 20.000. Todos los meses, cuando se hace recuento, varían. Puede ser 19.100. 19.900, pero entre 19 y 20.000 personas. Y sin embargo, la inflación, la subida de precios, la carestía, la subida también de los costos de los transportes, sí ha influido en las donaciones, Juan Ramón. Sí, nos han bajado las donaciones, pero no solo aquí, es a nivel nacional e incluso a nivel europeo. El tema de la inflación nos ha hecho que con las donaciones económicas, los alimentos que tenemos que comprar nos salen mucho más caros, por lo tanto tenemos menos cantidad. Lo mismo pasa con el tema del transporte. Al subir el tema del transporte, servicios siempre es a las logísticas que tienen fijas. Nosotros antes hacíamos una solicitud, una compra de alimentos, en 15 días nos los entregaban. Ahora mismo la entrega está entre los 40 y los 60 días y tampoco podemos comprar las cantidades que nosotros necesitamos por el hecho de que las logísticas vuelven a lo mismo, están trayendo y están intentando acaparar por el tema, como todo el mundo dice, que en octubre, noviembre las cosas van a ir a peor, entonces acaparan para sus clientes, no te sirven lo que necesitas. Por ejemplo, un caso concreto, Juan Ramón, uno de los productos más solicitados, que es el de la leche. ¿Cómo se ha visto este producto? ¿Cómo está ahora mismo las necesidades de este producto? Nos encontramos, nosotros rondamos mensualmente los 110.000 litros, lo que necesitamos para suministrar.
Antes podíamos hacer una compra de 30.000 y no había problemas. Ahora intentamos y lo primero que dicen, no, es que tenemos un stock muy poco para nuestros clientes, entonces le podemos servir 1.000 litros, 2.000, 3.000, pero nunca llegamos a cubrir la necesidad. Lo mismo que antes de empezar el tema este de la subida de la inflación, nosotros podíamos conseguir un litro de leche a 52 céntimos, ahora por menos de 80 céntimos no consigues un litro de leche. Y lo mismo que estamos hablando de la leche, hablamos del aceite, hablamos del gofio, de las legumbres, todo se ha encarecido de tal manera que aparte del problema de poderlo conseguir, cuando conseguimos algo es un precio tan superior que te baja la cantidad de kilos que podemos comprar. Por lo tanto, Juan Ramón, muy pendientes también de esa ayuda de la Unión Europea que está muy cercana. Sí, la segunda fase de este año entrará a partir del 12 de septiembre. Nosotros se nos autorizará las entregas, calculo que a partir del 12 de octubre, y nos van a entrar ahora unos 870.000 kilos. Juan Ramón Pablo, responsable de comunicación del Banco de Alimentos de Las Palmas, muchísimas gracias. A ustedes. Pues Estíbaliz, las necesidades, ya lo decía Juan Ramón Pablo, siguen siendo las mismas, unas 19.000, 20.000 personas todos los meses, pero sin embargo sí están teniendo problemas en cuanto a la calidad, a la cantidad, y a la hora de entrega de las donaciones que han disminuido. Así que esa ayuda de la Unión Europea será muy importante. Pues estaremos muy pendientes de esas ayudas, a ver si llegan. Gracias, Luis. Buenos días. Gracias a ti, Estíbaliz. Buenos días. Ya saben que seguimos muy pendientes de la situación hídrica en la isla de La Graciosa. Vamos a ver si podemos establecer conexión con Alicia Páez, que es concejal delegada de Teguise en la isla de La Graciosa. Señora Páez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cómo es que se ha llegado a esta situación? A esta situación se ha llegado debido a que lo que está sucediendo hoy no es nuevo, llevamos años con estos cortes de agua, con estas deficiencias. Se le ha comunicado al Consorcio Insular de Agua, que es responsable en la infraestructura, la tubería que une Lanzarote con La Graciosa para suministrar el agua es obsoleta, está instalada desde principios de los 90 y ya no tiene capacidad y con mucha frecuencia se rompe. En este año ya 6 veces la isla de La Graciosa ha padecido el no tener agua y llega a esta situación porque no se ha cambiado esa tubería que precisamente se encuentra en un solar de la concesionaria que lleva el tema del agua en la isla de Lanzarote. Bueno, ahora por lo pronto se habla de repararla, pero ¿no hay un proyecto que sea ya definitivo para terminar con estas averías constantes? No, hemos pedido por activa, por pasiva, incluso en noviembre del 2021 hubo una reunión donde se informó por parte del consorcio de las infraestructuras e inversiones previstas para el 2021 y La Graciosa no aparecía. Ante ello yo me manifesté de la necesidad que llevamos sufriendo en la isla de La Graciosa, de la necesidad de ese cambio de tubería, porque, como te digo, no es nuevo, hace años llevamos sufriendo los cortes, cada día con más frecuencia, y sobre todo en la época estival, cuando más se acrecenta el problema, y ante no tener respuesta, lo que hice fue hacerlo por escrito para que quedara constancia. También la concesionaria lo viene advirtiendo, ha hecho informes, ha pedido al consorcio ese cambio de tubería, y hasta la fecha lo que dice el consorcio, que ayer en los medios de comunicación, es que están con el proyecto. Esto se puede hacer por emergencia porque es una necesidad. Es el agua, un bien de primera necesidad, y que una isla esté sufriendo estos cortes, estén sin agua, es tercermundista, es tercermundista. Hablamos además de una fecha muy sensible, usted lo ha dicho, estamos en verano con una alta demanda de consumo por parte de vecinos, de turistas. ¿Cómo lo están haciendo ahora que están en esta situación? Lo que tienen aljibe, y tienen aljibe pues con bastante capacidad, seguimos teniendo agua, que es el caso mío. Como llevamos ya días que casi ni entra agua,
y desde el domingo ya no entró agua. Varios bares han tenido que cerrar porque los depósitos se quedaron sin agua, con garrafas de agua, alojamientos sin agua, pues con garrafas de agua, y también vecinos que tienen aljibe dando agua a personas que lo necesitan, inclusive a turistas que están alojados en la isla de La Graciosa. Bueno, ha llegado esta cisterna a la isla de La Graciosa, se estará rellenando en estos momentos. A partir de las 10 de la mañana se ha anunciado que ya podrá servir agua a vecinos y turistas. En ese sentido también ese llamamiento a la comprensión de los ciudadanos y que establezcan un orden para cuando se acercan a esta cisterna a tener esa agua de la que van a tener disponible, ¿no? Sí, lo tienen pensado así, aunque yo creo que no es la solución, y tampoco, porque ir con garrafa a una cisterna a coger agua no es la solución, porque los tanques siguen vacíos. Creo realmente que lo que se tendría que hacer es traer varias cisternas al día y llenar los depósitos. Nosotros tenemos en la isla de La Graciosa unos depósitos que se encuentran también vacíos. La forma de que lo vamos a hacer es de cuando yo era pequeñita y se sacaba el agua y venían las barcazas a traernos el agua. No creo que es la solución y que es de verdad tercermundista. ¿Quién va a ir con garrafas a coger agua? Si lo que necesitan los alojamientos, lo que necesitan los vecinos es que se le llenen los tanques. Bueno, pues Alicia Páez, estaremos muy pendientes de la situación en la isla de La Graciosa, de cómo se llevará a cabo la distribución de esta agua a partir de las 10 de la mañana en esa cisterna que se ha instalado en la isla, y esperemos que le busquen una solución muy pronto. Gracias, buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Canarias es la tercera comunidad autónoma que más reservas turísticas ha recibido en la última semana, solo por detrás de Andalucía y Cataluña. La mayoría de estas reservas se han realizado entre 15 y 30 días de antelación y en su mayoría se trata de parejas con una estancia media de entre 2 y 5 noches. Con respecto a la procedencia de estos viajeros, la mayoría son nacionales seguidos de turistas de Reino Unido. En comparación con el año pasado, el archipiélago canario ha aumentado sus reservas en casi un 19%. Y Cuba ha anunciado que empezará a cambiar dólares estadounidenses y otras divisas por el peso local de manera limitada a partir de este martes. Después de 2 años sin poder hacerlo por falta de liquidez, se ha tomado ahora esta decisión para acabar con el mercado negro. La presidenta del Banco Central, Martha Wilson, sostiene que esta decisión impulsará el poder adquisitivo de los cubanos. Y la primera ministra de Finlandia da negativo en el test de drogas al que se sometió de manera voluntaria. Se confirma así que solamente había consumido alcohol en la fiesta en la que habían sido filtrados varios vídeos y en los que Sanna Marin aparecía bailando en una fiesta privada. La dirigente se vio obligada a hacerse la prueba tras las presiones de la oposición. Y en Singapur celebran la despenalización de relaciones sexuales entre hombres, hasta ahora penado con 2 años de cárcel. La ciudad se convierte en el último país asiático en avanzar para acabar con la discriminación contra los miembros de la comunidad LGTBI. El gobierno no tiene intención de cambiar la definición de matrimonio y seguirá siendo entre hombre y una mujer. Una pausa para la publicidad y a la vuelta volveremos con mucho más contenidos, pero también con toda la información deportiva a cargo de Fátima Febles. Enseguida estamos de regreso. Martes 23 de agosto, buenos días Canarias, 8:42 de esta mañana. Vamos ya con los deportes.
Y en los deportes, primer triunfo de esta temporada de la Unión Deportiva Las Palmas. Fatih Febles, ¿qué tal? Buenos días. Y vaya forma de conseguirlo, Esti, ¿qué tal? Muy buenos días Canarias. Triunfo contundente por 0-4 en la Rosaleda ante el Málaga de Rubén Castro. No poder contar con Jonathan Viera, con Vitolo o con Pejiño no fue un impedimento. Los de García Pimienta fueron mejores y sellaron el triunfo gracias a los tantos de Óscar Clemente, de Marc Cardona, de Álvaro Jiménez y de Marvin, que debutó a lo grande. El choque comenzó intenso con los dos equipos buscando la portería rival y fueron los amarillos quienes protagonizaron la primera ocasión clara del partido con un remate de Coco a la salida de un córner. Se lesionó Burgos en los locales y en el minuto 20 la Rosaleda brindó un sonoro aplauso a Kirian Rodríguez. La Unión Deportiva seguía lo suyo muy bien plantada en el campo y eso lo demostraron estas dos acciones. Álvaro Jiménez estuvo a punto de marcar un golazo, al igual que Moleiro, con ruleta Made in Pedri incluida. Y por fin llegó el tanto. En una contra y con algo de fortuna, Moleiro logró asistir a Clemente, que se quedó solo ante Reina. El tinerfeño mandó el balón a la red y abrió el marcador con una dedicatoria especial. Las Palmas lo pasó realmente mal tras la reanudación. Gallar casi empata con un disparo que se marchó fuera por poco. Pero el día era amarillo. Marc Cardona controló dentro del área, amagó y engañó a todos, portero incluido, para colocar el 0-2. Los de García Pimienta querían más y en el 69 Álvaro Jiménez ganó un mano a mano al guardameta picándola con calidad. El resto del encuentro fue plácido para los amarillos, que aún tuvieron tiempo de ver una gran intervención de Valles y los primeros minutos de Marvin Park, que en un alarde de potencia colocó el 0-4 en el marcador y la guinda a la fiesta de la Unión Deportiva Las Palmas en la Rosaleda. No se ha visto un mal Málaga, sino se ha visto una gran Unión Deportiva Las Palmas que ha jugado muy bien, que ha competido muy bien cuando ha tocado, que hemos tenido esa efectividad de cara a portería que por desgracia en muchas situaciones nos ha faltado. El gran mérito de este equipo ha sido que ha sido fiel a su estilo. Nos acordamos mucho de la gente que no está, porque la competitividad que hay entre nosotros es lo que hace que los chicos sean mejores y el equipo sea mejor. Y aquí se demuestra que todo el mundo está preparado, que si no juega un compañero jugará otro. Han aprovechado su oportunidad y esta es la grandeza que tiene este equipo. Y quien vive con mucha atención ya su Unión Deportiva Las Palmas es Sandro Ramírez, que ya está en Gran Canaria. Su fichaje se hizo esperar, pero ya es una realidad. El club lo oficializaba este lunes, cumpliendo el deseo de García Pimienta de tener un 9. El delantero gran canario regresa a la que fue su entidad hace 13 años, tras jugar tanto en la Premier League con el Everton como en Primera División con equipos como el Sevilla, la Real Sociedad del Getafe, el Málaga o el Barça, con el que ganó 6 títulos. Llega cedido por el Huesca con opción a compra. Estas son sus primeras palabras como jugador de nuevo amarillo. Orgulloso de poder vestir la camiseta amarilla. Para mí, quien me conoce sabe que lo importante que es la Unión Deportiva Las Palmas para mí. Y no tenía otra cosa en mente que no fuese venir a casa, ¿no? Contento, con ganas de ponerme bien físicamente para ayudar. Lo que les prometo, que me voy a dejar el alma por el club, por defender los colores del club de mi vida. Y a falta de confirmación oficial, Michel Herrero no va a seguir vistiendo la camiseta del Tenerife. El club blanquiazul y el centrocampista valenciano de 34 años habrían llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato, que finaliza en junio de 2023. Herrero gozó de la confianza de Ramis durante buena parte de la pasada temporada, pero poco a poco fue perdiendo protagonismo, lo que no impidió que participara en 36 encuentros entre Liga, Copa del Rey y la promoción de ascenso, anotando 4 goles y dando 3 asistencias. Su salida liberaría masa salarial con el fin de ejecutar nuevos fichajes, si es posible, en esta última semana de mercado. Y con ese frente no del todo cerrado, las preocupaciones no desaparecen en el seno blanquiazul, porque la enfermería sigue recibiendo nuevos jugadores. El último en ingresar, el ganés Mo Dauda, pero por esta entrada de Alberto en el minuto 79 de partido ante el Lugo, por la que vio roja directa. Según el parte médico del club, Dauda sufre un traumatismo en la cadera derecha. Otro contratiempo para Ramis, que pierde a otro jugador en la parcela ofensiva, como el Adi Zorrilla, baja para varias semanas.
Y con un triunfo de la Ponferradina de Dani Ojeda y de Dues Piau 2-1 ante el Ibiza de Cristian Herrera, se completó la jornada en la Liga Smartbank, doblete del incombustible Yuri para dar los 3 puntos a su equipo y dejar en nada el tanto de Darío Póveda para los isleños. Y anoche también se cerraba la jornada 2 en la Liga Santander. El Girona de Juanpe sumó su primer triunfo al ganar al Getafe 3-1 con goles de Cristian Estuani, de Domingos Duarte en propia puerta y de Tati Castellano en la noche del regreso del fútbol de primera a Montilivi. Además, no pudieron pasar del empate Elche y Almería en el Martínez Valero. Resultado justo por el mérito de ambos equipos, después de que Umar Sadik adelantara a los rojiblancos y que Alex Collado colocara el 1-1 final. Vamos con más fútbol. Esta tarde el Granadilla Tenerife Gatesa tiene un nuevo amistoso en tierras vascas. Tras el partido del sábado ante la Real Sociedad, el rival es ahora otro equipo de la máxima categoría, el Alavés. Conocemos al Alavés, lógicamente de temporada anterior y sabemos que allí en su campo, en su ciudad deportiva, lógicamente es un equipo bastante bien trabajado, bastante intenso y que tiene los conceptos bastante claros. Nosotras, otro escenario más para seguir probando cosas, días de mucho trabajo con el equipo, involucrando también tácticamente a las jugadoras. Un partido que podrán ver a partir de las 6 de la tarde aquí en Televisión Canaria, y ya les podemos confirmar que también les vamos a ofrecer el que probablemente sea el plato estrella de la pretemporada de nuestro representante en la primera Iberdrola. El sábado 27 el equipo dirigido por José Herrera recibirá en el estadio de Los Cuartos de la Orotava al Fútbol Club Barcelona de la canaria Andrea Sánchez Falcón, con motivo de la celebración del Trofeo Teide. Las blanquiazules continúan preparando la temporada más ilusionante. Deportivo Alavés, Unión Deportiva Granadilla Tenerife. Este martes en Televisión Canaria. Dejamos el fútbol. El Gran Canaria Arena tendrá más baloncesto esta próxima temporada porque, además de la ACB, va a albergar los partidos del Spar Gran Canaria como local en la Liga Femenina Andesa. 15 encuentros en total para cumplir con los requisitos de la competición en materia de aforo. Y en esa liga está también el Tenerife, que ha anunciado refuerzo. Io López, pivo procedente y formada en el Spar Girona Internacional en categorías inferiores con España. López llega con 25 años y busca sentarse en la categoría. El equipo lagunero, recuerden, disputará su 4ª temporada consecutiva en la élite del baloncesto femenino español. Y en 4 días vamos a vivir una regata muy especial de botes históricos en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria. Un homenaje con 3 embarcaciones que están cerca de cumplir un siglo en la vela latina canaria. El poeta Morales y el porteño participan en su 90 aniversario. Y el bote Minerva, la regata el sábado a las 5 será a modo de exhibición, aunque tendrá carácter competitivo. Y 3 canarios estarán en la siguiente parada del circuito europeo de surf. Son Lucía Machado, Laura Coviella y Marco León. Una prueba que se celebra en Angleton, Francia, y que ayer tuvo esta espectacular avanzadilla con una prueba nocturna. Tablas iluminadas, público a rebosar y unas condiciones de lujo dejaron este resultado que ven. Y el Freestyle Zombies llega este sábado a Tenerife en un espectáculo sobre ruedas. El estadio Antonio Domínguez de Arona será el escenario y allí va a estar nuestro invitado de esta mañana, al que si te parece me marcho a saludar. Adelante, Fátima. Mar Piñol, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, es un placer poder estar aquí. Bueno, cuéntanos, ¿qué debemos esperar de un espectáculo que llega a Tenerife, al sur de la isla? Pues muchas ganas, porque realmente será la guinda del pastel de todo el tour que estamos haciendo por las Islas Canarias, y venimos a ofrecer un show de pura acción, adrenalina, fuego, trucos increíbles, campeones del mundo, una super rampa de 12 metros para las bicis. Es un show que nunca se ha visto aquí en Tenerife y vamos a darlo todo, no solo yo, sino todos los pilotos asistentes. Como dices, culmina esta pequeña travesía por las islas, ¿no? Han estado en La Gomera, en Lanzarote, en Gran Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo ha respondido el público canario, Marc? Pues muy bien, no es mi primera vez en las islas que hago un espectáculo, pero sí que es la primera vez que hacemos un espectáculo propio.
y me está gustando mucho cómo el público nos está transmitiendo su energía. Los pilotos también lo estamos recibiendo mucho y estamos llevando el nivel de trucos a muy alto precisamente por esto, porque el público está respondiendo muy bien. Sí, porque al final te dejas llevar, ¿no?, un poquito por esa pasión, por las ganas que también ellos transmiten. También, ya tenemos un poco lo que queremos hacer, pero si hay un poco más de pique, digamos, entre los pilotos y el público responde, vamos, hacemos unos trucos que posiblemente queríamos, hoy me lo reservo un poco, pero no, al final vamos a por ello. Marc, pilotos de primer nivel, a nivel español, nacional, pero también europeo, son los que vamos a poder ver en Tenerife. Así es, hay grandes leyendas como es Edgar Torronteras, tenemos campeones de los Six Games, que son los Juegos Olímpicos de nuestra modalidad, como es Rinaldo, que también es campeón del mundo, y tenemos también incluso a Guillem Navas, que hace nada que ha conseguido su primera medalla de X Games hace 4 semanas, perdón. Este espectáculo, Marc, que llega bueno, con algo de parón, ¿no?, por la pandemia, no sé si eso incluso da más ganas, ¿no?, por la espera. Sí, hemos pillado con muchas ganas todo lo que es este tour, precisamente por esto, después de estar casi 2 años parados, y empezar en las islas siempre es un añadido de motivación, es algo diferente también para nosotros y realmente lo hemos cogido con muchas ganas. Me nombrabas ahora algunos de los compañeros, de los pilotos que van a estar en Tenerife, pero buscando un poquito de información para hacer esta entrevista, veía Marc Piñol, con 18 años, el más joven en hacer un backflip. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Hace ya bastantes años de eso, hace 11 años que me convertí en el primer menor de edad español en realizar un backflip. El backflip es la voltereta para atrás y desde allí solo hemos hecho que crecer. En mi caso estoy en el Campeonato del Mundo, tengo podios en el Campeonato del Mundo, he participado en los eventos y competiciones más importantes también a nivel mundial y ahora pues estoy aquí en Tenerife para darlo todo en el Freestyle Zombies. También decían, el creador único de un truco único, el inside roll. Cuéntanos también. Tengo 3 trucos que he sido el único que los ha planchado en tierra y uno de ellos, el que estoy más orgulloso, es el inside roll, que al final es hacer una voltereta para adelante pero encima de la moto. La moto se queda recta y yo hago una voltereta para adelante. Actualmente no hay nadie que lo haya planchado tampoco, no tengo constancia ni que alguien lo haya probado por su dificultad. Y bueno, realmente ese truco me llevó a hacer podios en el Campeonato del Mundo, a viajar a Estados Unidos, a hacer competiciones junto con Travis Pastrana y con otras leyendas. ¿Cómo surge eso en tu cabeza, Marc? ¿Cómo lo haces? Surgió primero como un sueño. Ostras, sería interesante, sería muy divertido inventar un truco. Y hablándolo con Antonio Navas, que es mi compañero también de todas las andadas por este mundo, empezamos a hacer el tonto un poco en el campillo, en donde nosotros entrábamos, me cogieron por la cintura, por las piernas y hacía así la voltereta para adelante y fue lo podíamos probar. Y tenemos lo que es una piscina de espuma, que es donde nosotros probamos los trucos antes. No quiere decir que no sea peligroso, porque realmente pues la mano me la rompí allí, costillas, también es peligrosa la piscina de espuma. Y al cabo de unos 15-16 intentos hubo un avance, hubo una progresión y me empecé a coger de otra manera y al final lo planché en la piscina de espuma. Y de aquí, después de muchas prácticas, pues decidí tirarlo a tierra. Y salió bien. Y salió bien, por suerte salió Marc, bien. pues por ejemplo, esos trucos seguro que van a poder verlos este sábado en Arona, en el Antonio Domínguez. Vamos a las personas que todavía no se hayan animado a comprar la entrada, diles que se animen, que seguro que va a ser un espectáculo. Pues sí, invito a todo Tenerife, a los que restáis aquí, a venir a Antonio Domínguez de Arona, porque realmente vamos a llevar el espectáculo a otro nivel y nunca se ha visto un espectáculo así en Tenerife. Así que coger vuestras entradas en tomaticket.es, buenos puntos de venta y nos vemos en Arona. Muy bien, pues Marc Piñol, muchísimas gracias por acompañarnos. Toda la suerte para ese evento que seguro va a ser un espectáculo, ya lo ha sido en diferentes islas y este sábado pues toca en Tenerife. Pues promete. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Y hoy nos vamos de vendimia. La recolecta 2022 ya ha comenzado en algunas islas. En concreto, vamos hasta el norte de la isla de Tenerife, a la bodega Suertes del Marqués, que comienza hoy mismo, María Herrera, a cortar esa uva. Buenos días.
Buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias, y lo que vemos en imagen pues es este racimo que ya está, pues esa uva la vemos muy madura, está lista para cortar y además de muy buena calidad. Este año vemos que apenas tiene algunas uvas que limpiarle, algunas uvas secas, pero por lo general estos son los racimos que vemos en esta zona de La Orotava y que comienza hoy, como dices, la vendimia, así que vamos a proceder pues a realizar ese corte, lo va a hacer Iván, y vemos pues como ese racimo que está bastante bien, Iván, ¿verdad? Y poco que tiene que limpiarle. Sí, poco, algo tiene que quitarle un poco lo que es lo seco, un poquito, y algo que esté podrido. Este año, bien, ¿no? Lo que hemos recogido de uva comenzaron desde muy temprano, desde las 7:30 de la mañana aproximadamente, y este es el detonante un poco de lo que vemos de la uva este año. Exactamente. Bueno, pues Estíbaliz, esa uva que están cortando y que comienza hoy aquí en el municipio de La Orotava, esta vendimia que se va a repetir pues en los próximos 2 meses y además una cosecha donde suelen recoger aproximadamente 175.000 kilos de uva. Vamos a hablar con el gerente de esta bodega, con Jonathan García. Buenos días, Jonathan. Hola, buenos días. Vendimiando con altas temperaturas este año, estamos en verano, esos 21 grados que tenemos a esta hora de la mañana en La Orotava, y esto hace pues que esa vendimia se haya adelantado un poco, ¿no? Sí, al principio parecía, al principio de primavera, que iba a ser más tardía, pero al final con el verano cálido que hemos tenido se ha adelantado un poco con la previsión que teníamos. Con respecto al año pasado, esa comparativa que siempre hacemos de un año para otro con esas vendimias, ¿cómo viene este 2022? Viene bien equilibrado, viene buena producción, lo que es en el Valle de La Orotava. Estamos contentos, creo que va a haber buena calidad y una cantidad que no es excesiva, que también es bueno para que no haya unos grandes rendimientos, también es bueno para la calidad del vino. Esta bodega, pues una de las principales exportadoras de Canarias, hablábamos de esos 175.000 kilos de uva que suelen recoger y que este año, pues como hemos visto en ese racimo, viene bien, ¿no? De buena calidad. Sí, estamos contentos con la calidad, con el estado sanitario de la uva. Siempre el Valle de La Orotava también suele ser un pequeño oasis, ¿no? Dentro de Canarias, y siempre se suele comportar bastante bien en cuanto a enfermedades. Además, pues una bodega reconocida no solo aquí en Canarias, sino a nivel internacional, y es que de nuevo vuelven a estar en esa revista norteamericana como uno de los mejores vinos del mundo. Felicidades pues por ese reconocimiento que ya consiguieron 2019, 2021 y de nuevo 2022. Sí, muchas gracias. Estamos bastante contentos en reeditar otra vez este éxito que es para nosotros el poder entrar en ese listado. ¿Y cuál es el secreto, Jonathan, para poder meterse siempre en ese listado, que además se hace una cata a ciegas, ¿no? Para saber, pues, y catalogar ese vino entre los mejores del mundo. ¿El secreto de ustedes cuál es? Pues sobre todo es no estropear a la uva que recolectamos aquí y que vendimiamos para poder hacer buenos vinos que luego sean reconocidos, ¿no? Al final lo importante es eso, respetar la materia prima que tenemos, intentar no interferir lo mínimo posible. Digamos que se hace de manera tradicional, ¿no? El vino con pocos productos químicos, usando lo menos posible. Aquí usamos todo, trabajamos en ecológico, el viñedo está en ecológico, también usamos prácticamente nada de productos para la elaboración, y luego también de manera tradicional, ya que seguimos pisando la uva, seguimos haciendo muchos vinos con racimos enteros. Son 2 meses los que les quedan por delante. Vamos a ver esta imagen que se va a repetir. Es un trabajo pues duro y que se concentra hasta octubre, un poco más, ¿no? Sí, estamos hasta mediados de octubre. Estamos prácticamente 60 días aquí de proceso continuo de elaboración. Hacemos hasta 65 vendimias distintas, así que al final estamos bastante entretenidos durante 2 meses. Bueno, pues muchas gracias, Jonathan, por atendernos y que tengan muy buen vino y vuelvan a repetir, pues eso sí, en esa revista internacional donde ya se encuentran este año también. Muchas gracias. Bueno, pues dejamos a Jonathan, Estíbaliz, y vemos pues esta vendimia siempre pues enriquece este paisaje en el norte de Tenerife con estos viñedos donde además hoy pues tenemos este día totalmente despejado y podemos ver pues una bonita imagen del norte de la isla. Además en este proceso de vendimia, como decía Jonathan, pues nos quedamos con ese secreto, esa tradición, proceso natural para estos vinos que es uno de los principales exportadores de Canarias. Bueno, pues a pesar de la sequía que estamos sufriendo, siempre se agradece ese paisaje verde que todavía continúa en parte en la zona norte de la isla de Tenerife. Gracias, María. Buenos días. Buenos días. Y en este punto de la mañana ya vamos con el análisis de la actualidad en nuestra tertulia de prensa.
Y saludamos ya a los tertulianos de esta mañana. Saludamos a Maripaz Bernal. Maripaz, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pepe Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, muy bien. Déjenme que nos vayamos a Madrid para empezar, si les parece, para entrar en materia, porque este martes se reanuda el curso político tras las vacaciones y a esta hora ya permanece reunido el Consejo de Ministros, consejo que aprobará, entre otras cuestiones, el proyecto de ley para la creación del Centro Estatal de Salud Pública. Adai Sánchez, Madrid, buenos días. Buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias. Así es, hace escasa media hora arrancaba el nuevo Consejo de Ministros con este nuevo curso político después del parón por las vacaciones de verano. Un Consejo de Ministros que este martes 23 de agosto va a sacar adelante diferentes medidas, como una ley de un Centro Nacional de Salud Pública para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba ayer en su visita al incendio de Begís, en el que se han calcinado más de 19.000 hectáreas, que van a sacar adelante un paquete de medidas destinadas a estas zonas afectadas por los incendios forestales de este verano, algo que tiene especial incidencia, ya que en lo que va de 2022 se han calcinado en nuestro país más de 223.000 hectáreas. Esta tarde el presidente del Gobierno también va a arrancar un viaje por Latinoamérica, visitando países como Colombia, Ecuador y Honduras, con el que espera fomentar los lazos internacionales con estos países, algo que tiene especial incidencia ya que se quiere postular como el líder de izquierda por parte de la Unión Europea en Latinoamérica. Este martes también arranca un nuevo curso político que tiene la vista puesta en los próximos 16 meses por las próximas citas electorales. Las primeras serán las autonómicas y municipales de mayo, aunque los partidos políticos echan la vista un paso más allá y se van hasta las generales que se van a celebrar a finales de 2023. Pues gracias, Adai. Buenos días. Buenos días. Bueno, un curso político que empieza ya con una intensa agenda, solo esta semana, pero como bien decía nuestro compañero Adai desde Madrid, ya con la mirada puesta en las próximas citas electorales. Va a ser unos próximos meses muy intensos, ¿eh? Y sobre todo para nosotros los que nos dedicamos a los medios. Pepe, Maripaz, ¿no? Un poquito de trabajo sí que vamos a tener, creo. De todas maneras, yo creo que es más importante el ver desde el asunto económico cómo nos va a tratar, porque la incertidumbre sobre lo que va a pasar a partir de septiembre es importante. Las elecciones también, pero las elecciones nos pillan en mayo, que sabe Dios cómo estamos en ese entonces. Digo las primeras, porque luego las siguientes serán en diciembre o en noviembre y diciembre. Pero en cualquier caso, yo creo que lo más importante es la incertidumbre económica con la que vamos a iniciar el curso. Es decir, no sabemos lo que nos vamos a encontrar a partir del otoño, porque ayer habían unas previsiones de un economista muy famoso, en donde hablaba de la cantidad de bares que van a cerrar, que yo no sé si llegaremos a ese número, pero en cualquier caso eso indica que efectivamente va a caer el consumo, y si cae el consumo pues cae absolutamente todo, que se van a producir una serie de despidos, que en este momento hay una incertidumbre económica que nos debe preocupar a todos. Y no estaría nada mal, además, que a esa incertidumbre económica pudiéramos responder o saber si los partidos políticos, tanto el gobierno como la oposición, van a responder como siempre. Es decir, peleándose entre ellos, pero no buscando ningún tipo de solución. Exactamente, con el tú más, ¿no? Yo creo que llega un momento, precisamente por lo que tú comentabas, Pepe, por la incertidumbre tan grande con lo que va a pasar. 6 meses de guerra en Ucrania, estamos ya sumando demasiadas cosas en negativo, pues a ver si nos sorprende, alguien nos sorprende y se pueden poner de acuerdo para algo. Y crucemos los dedos, además, que no hayan emergencias sanitarias, porque con eso me quiero referir precisamente a lo que hoy se aprueba en Consejo de Ministros, que es esa ley que va a crear el Centro Estatal de Salud Pública, algo que estaba contemplado del año 2011, para lo que hay presupuesto para este año y que se va a llevar a cabo. Me imagino que todo esto del COVID, de la viruela del mono, nos ha servido para aprender un poquito, ¿no? Sí, sobre todo, y esperemos que hayamos aprendido, Estíbaliz, es decir, que lo que a lo largo de este tiempo se ha puesto de manifiesto, pues bueno, con este tipo de realizaciones, a lo mejor si tenemos este instituto, pues no tenemos algunas alertas, no tenemos tampoco los gastos que se realizan casi por decreto en alguna de las materias, y sobre todo se sabe cómo actuar, porque hay que tener en cuenta que todo esto tiene mucho que ver con la improvisación que hemos tenido a lo largo del tiempo, ¿eh? Hombre, es que habría que respetar, entre comillas,
determinadas improvisaciones porque ha sido efectivamente enfrentarnos a algo absolutamente desconocido, ¿no? Que no teníamos ni idea. Lo que yo soy un poco pesimista en el sentido de que yo creo que estos virus que nos han asaltado en estos 2 últimos años no van a ser los últimos, y sobre todo porque creo que una cosa que deberíamos plantearnos de verdad muy en serio es el futuro de este planeta. 22.000 hectáreas, creo recordar. Sí. De incendios... No, 222. 222.000, perdón. Efectivamente, creo que es una cifra realmente alarmante, muy alarmante. Las temperaturas de 44 grados, esto de no poder salir, tener que ir del trabajo al bar y del bar a tu casa con el aire acondicionado y la gente que no lo tiene se está muriendo, me parece suficientemente grave como para planteárselo, ¿no? Y para pensarlo. Eso del y tú más que estábamos hablando hace tan solo unos minutos aquí en esta mesa, lo vamos a ver casi reflejado esta misma semana en el Congreso de los Diputados, porque el curso político también vendrá significado por ese debate que se celebra este jueves, ese pleno extraordinario, donde estarán con protagonistas esas medidas del plan de ahorro energético, una cita en la que gobierno y oposición llegan enfrentados y sin posibilidad de acuerdo. Si el Gobierno no aísla las frivolidades de este decreto, votaremos en contra. Pues volvemos a encontrarnos lo mismo de siempre desde el año 2018, esa oposición frentista y negacionista frente a cualquier planteamiento que este Gobierno aborde. Bueno, por lo que escuchamos, ni el Gobierno tiene voluntad de cambiar esas medidas, ni el Partido Popular de que va a votar en contra, ¿no? Era lo que me temía, lo que te estaba diciendo antes, ¿sabes? Da igual, además, ya empieza, siempre parece que es que da exactamente igual lo que se debata. Cada uno en su posición, por supuesto, cada uno enfrente del otro, más ahora, en el año que se avecina, y como diría alguien, la casa sin barrer, como siempre. Pero fíjate que, por ejemplo, en el decreto este que se va a discutir esta semana en el Congreso de los Diputados y que se le va a dar validez de alguna manera, ¿no? Dicen, no, oiga, si usted no incluye lo mío, yo le voy a votar en contra. Yo creo que Feijóo tiene un grave problema en este momento, y es que, hombre, de alguna manera no puede dejar desnuda ante la opinión pública a Ayuso, que ha sido, digamos, que la gran contraria a este tipo de decreto, ¿no? Bien es cierto, para que todo el mundo sepa, que no es lo mismo poner 27 grados en un comercio en Navarra que en Canarias, porque en Canarias pues estamos acostumbrados a otra cosa, y aquí esos 27 grados pues tienen mucha más incidencia de lo que pueden tener en Navarra. Pero desde luego, entre buscar una solución y decir que si usted no incluye lo mío, pues no le voy a dar el voto, me parece que hay un abismo bastante importante, que el Partido Popular está más pensando en ellos mismos y en su gente que en lo que puede estar sucediendo con todo esto. Yo creo que ¿Y cree que tiene garantías de apoyo en el Congreso? Yo, sinceramente, la verdad es que a estas alturas yo todavía no lo tengo muy claro, pero sí, Feijóo critica porque son medidas tan nimias, tan poco importantes y tal, tampoco se entiende esta oposición tan brutal. Yo, sinceramente, casi que estoy de acuerdo con él. Quiero decir, a mí lo de los escaparates, lo de la temperatura de 27 grados, no me parece una cosa absolutamente fundamental para sobrevivir. Entonces, yo creo que este debate intenta tapar otros debates muchísimo más importantes y intenta dar una imagen de eso, de enfrentamiento, de yo defiendo mis derechos ante mi público y tal, pero al final para nadie es importante, creo yo, o por lo menos demasiado importante. Hombre, algo hay que hacer, desde luego, porque, algo hay que hacer, está claro. No se puede seguir con este gasto. Bueno, de hecho, Europa se ha referido a las políticas energéticas de España, ¿no? Sí, y algo hay que hacer, efectivamente. Hay quien dice, por ejemplo, no, es que si apagan los escaparates, pues resulta de que no va a haber iluminación en la calle. No, perdón, un escaparate no es una farola. Las farolas tienen que estar ahí para otras cosas. Y algo hay que hacer, efectivamente. Nadie sale a pasear. A mí me puede parecer que es un gasto pues demasiado para un comercio el tener los escaparates encendidos a las 4 de la mañana, porque a las 4 de la mañana no hay nadie por la calle, y a mí me parece que todo esto ahorra.
que deben poner una, no sé, temperatura media en todos los comercios, pues también, insisto, no es lo mismo 27 grados en Navarra que en Canarias. Por lo tanto, pero que algo hay que hacer, y desde luego lo que no se puede hacer es oponerse porque lo dice el partido contrario a lo que yo opino. Yo creo que eso no puede ser y nos estamos acostumbrando a esa manera de hacer las cosas. Bueno, vamos con otro asunto, porque al fin y al cabo también esas medidas de ahorro pasan incluso por contribuir a un fomento del transporte público, y el Cabildo de Tenerife reclama la gratuidad del transporte público en la isla. Esta mañana el consejero de ese área, Enrique Arriaga, pedía que la bonificación sea permanente en el tiempo y no solo de 4 meses para guaguas y tranvías. Está bien pedir la gratuidad, pero lo importante es buscar un tanto por ciento acordado con el Gobierno de Canarias y con el Gobierno del Estado que pueda ser permanente en el tiempo. El año pasado pusimos para compensar tarifas en TITSA 75 millones de euros. Este año vamos a poner del orden de 60 millones de euros. Nosotros no podemos poner 120 millones de euros para una gratuidad que a lo mejor el Estado después no nos lo devuelve. Bueno, pues a poco más de una semana para que se lleve a cabo esa bonificación al transporte público. Nos hubiera gustado también contar con el consejero del área en el Cabildo de Gran Canaria, que lo tendremos en los próximos días para ver cómo se aplica esta medida a partir del 1 de septiembre. Sí, es verdad que Enrique Arriaga viene días después de celebrarse un pleno extraordinario en el Cabildo de Tenerife, donde salió adelante una enmienda de Coalición Canaria, donde se le insta al Estado, al Gobierno de Canarias, que se aplique esa gratuidad en el transporte público, tanto de guaguas como de tranvía. Pero sí es verdad que Arriaga lo que dice en la propuesta que lleva a Ciudadanos a ese pleno del Cabildo de Tenerife es que si no esa gratuidad, por lo menos ese porcentaje de bonificación fuera permanente en el tiempo, no solo hasta el 31 de diciembre del año 2022. Claro, porque todo el mundo intenta no gastar de perra de lo suyo, ¿no? A ver si la otro quien lo paga. De todas maneras, este tipo de medidas pueden llevar un poco a la confusión, Estíbaliz, porque cualquiera que nos esté viendo va a pensar, oye, pues si ponen el 100%, yo me subo a una guagua y no hay quien me diga nada. No, perdone. El 100% es para unos determinados bonos y los tienes que sacar. Por ejemplo, un señor que coja ocasionalmente la guagua no puede comprar el bono mensual porque le sale más caro que si estuviera pagando. Pero un señor que lo coge todos los días, que se mueve por la isla en guagua y tal, ese sí puede comprar el bono de 19 euros, que antes le costaba 35 y que lo que se pretende es que no le cueste nada, que después te ingresen las perras. Pero si tú no tienes ese bono, pues tú tienes que hacerte el bono y tienes que dejar una fianza de 10 euros si es el bono mensual y demás. Es decir, que esto no se va a tratar, es que da la sensación cuando contamos este tipo de cosas que como nos pongan el 100% la gente se puede subir a la guagua o al tranvía gratis y que nadie va a venir a decirte, oiga, ¿y su billete? No, el billete hay que comprarlo. Y eso es solo para determinados grupos. Pero quizás ese mensaje, como dices, no es el que ha llegado a la población, ¿no? Claro que no, es que por ejemplo, cuando nos dicen el tren de cercanía está subvencionado al 100%, tú te subes a un tren de cercanía y te va a venir un revisor y te va a decir, ¿y su billete? No, esto no era gratis porque eran 100%. No, el 100% es para determinados momentos y en determinados espacios y sobre todo con determinados bonos. No es el 100% de que no acoquinas nada. Yo es que creo que precisamente por eso, por las malas interpretaciones que se hacen y porque la gente no entiende exactamente muy bien por qué del 1 de septiembre al 31 de diciembre nadie sabe exactamente a quién le van a dar el 100% que pide. Estas son las típicas mentiras disfrazadas de medias verdades que tú vendes en un pleno, que los periódicos sacan al día siguiente en un titular, pero que en el fondo no beneficia a casi nadie. Entonces, ¿sabes? Plantear este tipo de cosas es como el engañabobos de cuando no ocurre en el transporte, entonces ocurre en el avión o cuando no ocurre en no sé dónde, pero nunca es una medida, digamos, bien pensada y bien planteada, ¿no? Por eso yo creo, sinceramente, es que no esto va a ser solo, yo creo, el primer ejemplo de lo mucho que vamos a tener que debatir sobre medidas que no van a llegar a ninguna parte. Bueno, también aludía Enrique Arriaga al hecho de que si solo son 4 meses de bonificación tampoco da tiempo de generar un hábito entre la población para incentivar el uso del transporte público. Hay un estudio el único estudio sobre la gratuidad del transporte en una zona concreta que es en Tallinn, en la capital de Estonia, ¿no? Y durante un año consiguió que aumentara el número de gente en Tallinn que cogiera la guagua un 3%. Es
Eso fue todo lo que consiguió. Es decir, no estamos mirando que si en esos 4 meses cuánta gente se va a subir. Oye, yo soy de los primeros que estoy pensando en dejar el coche. Pero claro, todo eso conlleva una operatividad. El hecho de que te sea operativo el coger la guagua, el tranvía y que la guagua llegue a te llegue cerca del lugar de donde trabajas. Claro, que pase con la frecuencia que te dicen, ¿sabes? Que mires la aplicación y digas, pues pasa dentro de 5 minutos y no dentro de 50. Claro. Pero claro, con esa logística no contamos quizás en Canarias. No, es que la guagua está en el mismo atasco que estamos los demás. Entonces, a lo mejor, oye, la voluntad es de que efectivamente esa guagua llegue, pase por determinado lugar a una determinada hora y pasa 20 minutos después. Esos 20 minutos tú estás en la parada diciendo, si hubiera cogido mi coche ya estaría metido ahí en medio y o no estaría llego volcando, y llevo media hora llamando a todo el mundo para disculparme porque no llego de ninguna de las maneras. Aparte que eso, es que yo estoy de acuerdo en ese planteamiento, una medida durante 4 meses para cambiar la mentalidad de una sociedad, vamos, ya sería el milagro imposible, vamos. Bueno, vamos con otra de las polémicas del momento. La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, zanja la polémica del verano tras la filtración de varios vídeos suyos bailando en una fiesta privada. En un comunicado oficial, el gobierno confirma que la mandataria no consumió sustancias ilícitas. Sanna Marin se sometió de forma voluntaria a un test de drogas el pasado viernes tras la presión mediática por parte de la oposición. Bueno, estamos ante una situación que ya lo hemos debatido también ayer en nuestra tertulia, donde quizás hay un fin, un motivo, porque estando en una fiesta privada y que alguien filtre una imagen, algo... Y además, yo creo que por ser un cargo público, y fundamentalmente, Estíbaliz, que me molesta cantidad eso, fundamentalmente por ser una mujer... ¿Es decir, hay un componente machista? Yo creo que hay un componente machista, porque a ningún hombre a Boris Johnson ¿le han hecho alguna vez un test como le han hecho a la primera? Rompería los tubos de ensayo, pero directamente, te lo aseguro. O sea, si es que esa prueba se la hace Boris Johnson solo después de una merienda, no estoy hablando de una fiesta, a lo mejor... Es decir, que no merienda con té, por lo que estás diciendo, vamos, ¿no? No merienda con té, eso te lo puedo asegurar. Y no se levanta enérgico perdido simplemente por la galleta. No, entonces, bueno, a mí es que este debate me ha parecido completamente absurdo. Señor, tengo 36 años, bailo, que no estoy diciendo ni que me haya tirado de un tejado, que a lo mejor igual me tiro si me tomo algo un poco raro, o que haya estado 48 horas bailando. He bailado, punto. ¿Eso tiene que llevarme a un test de droga? Me parece incómodo. Se lo ha obligado y ya no está obligada a hacérselo, pero voluntaria lo ha hecho. ¿Pero por qué? Hemos oído voces que pedían que se le hiciera ese tipo de prueba. Yo es que alucino, de verdad, una mujer con 36 años, que no estaba en una sesión parlamentaria y se levantó a bailar, no, estaba en una fiesta. Entonces, en una fiesta, ¿qué hace uno? Por mucho primer ministro, presidente o lo que sea de un país, un ministro aunque sea. Es decir, es que parece como si hubiéramos perdido de alguna manera el norte de lo que tenemos que pedirle. Pero yo creo que está claro que efectivamente ha sido por ser mujer. O sea, clarísimamente. Tú no solamente tienes que demostrar que eres eficiente, buen político, que eres respetuoso con la sociedad, con todo, sino además tienes que estar permanentemente pareciéndolo. Perdona, o sea, ¿a cuenta de qué? Por eso cuando hay tantos ejemplos, yo he visto a líderes, no vamos a dar nombres porque tampoco hacen falta, en consejos europeos subiéndose a la tarima para hacerse la foto de familia en un barco así, en una cierta sensación. Y la gente dice, ay, mira qué graciosillo, claro. Y ahora resulta que le hace una primera ministra y se tiene que hacer un test de droga. No. Yo creo que esto es inconcebible. Un asunto tampoco hay un interés político detrás. El hecho de que también sea una primera ministra tan mediática, ahora en un proceso donde Suecia y Finlandia también han propuesto su entrada en la OTAN. De acuerdo, Estíbaliz, pata para ti. Pero detrás de todo yo no quito el componente machista, eso no lo quito. Yo creo que hay un componente machista y sobre todo de una serie de condiciones que a todos de alguna manera nos ponen en el prejuicio antes de lo que realmente ha sucedido, ¿no? Y entonces decimos, oiga, si esta mujer con 36 años estuvo bailando y tal, es que ese componente político del que estábamos hablando debería quedar en un segundo plano, porque vamos a ver, la oposición sí habrá... Si la oposición ha hecho esa oposición, quiero decir, ha sacado ese tema
porque la mujer se puso a bailar, es que también Pero no solo la tiene un oposición, problema. sino incluso sus propios socios de coalición dijeron que veía aconsejable que se sometiera a un test de droga. A mí me parece de una hipocresía ese rollo de no, porque claro, para quedar bien con los electores, para que no haya ninguna duda. Cuando un señor en política tiene una amante, 7 hijos ilegítimos, no sé cuánto, todo el mundo dice, bueno, claro, el pobre. No, pues el estrés de la política, pues le hace irse de vacaciones de vez en cuando, algún desliz y tal. Una señora baila en una fiesta y tú le pides un test de droga. Sí. Si llega, además de bailar, pues fumar, ¿qué le hubiéramos hecho? No, yo de todas maneras creo que esto es un poco enrollarnos a discutir sobre un tema, dejando el resto de los temas que realmente conforman una sociedad y que nos debería preocupar mucho más, pues dejarlo sin debatir. Pues no hablamos de otras cuestiones, como pueden ser esas 200.000 hectáreas que se han quemado durante estos meses de verano en España, el no discutir sobre las medidas que estamos llevando a cabo, si se han producido o no se han producido algunas de las medidas de prevención de estos incendios o no. Es decir, todo eso se nos está quedando detrás porque discutimos sobre este tipo de cosas. Y vamos a tocar madera, que en este desastre de verano Canarias ha quedado, por ahora, Dios quiera que todo el tiempo, fuera de este territorio quemado. Un poco, porque al principio del verano ya, tuvimos ese incendio en el norte de Tenerife, que sí que está contabilizado esas 2.000 hectáreas que se quemaron. Pero me refiero que para lo que ha sido en la península hemos pasado de lo más... Bueno, pues Maripaz Bernal, Pepe Moreno, como siempre, gracias a los dos. Buenos días. Gracias. Una pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos aquí, en Buenos Días Canarias, en nuestra recta final. Enseguida estamos de regreso. Nueve y 27 minutos de esta mañana de martes 23 de agosto. Continuamos aquí en Buenos Días Canarias y ahora nos situamos en Tijarafe, en La Palma. Este mes de agosto se está llevando a cabo un nuevo proyecto de investigación arqueológica y prehistórica. Los trabajos se desarrollan en una de las zonas de mayor ocupación aborigen del municipio. Nos lo cuenta Magali Cáceres. Bueno, algo relacionado. Nos hemos venido hasta Tijarafe, al Barranco de Candelaria, Barranco del Pueblo también, conocido porque queremos hablarle precisamente de esa 7ª campaña que está en marcha durante todo este mes de agosto. Pero vamos en principio a saludar al alcalde del municipio, que bien podríamos también saludarle hoy como experto porque es su campo. Alcalde, muy buenos días. Muy buenos días, pues bienvenidos al Barranco de Candelaria, donde bueno, estamos justo detrás de mí, se ve la Cueva de la Virgen, que es un lugar histórico, importante para el municipio de Tijarafe, ya que cuenta la tradición que es precisamente aquí donde se celebró la primera Eucaristía en el municipio. Después ya se empezó a construir en la primera mitad del siglo XVI lo que era la ermita, que después se convirtió en la iglesia Nuestra Señora de Candelaria. Y contentos de poder seguir pues aportando, en este caso, conocimiento a través de las distintas intervenciones arqueológicas que se han hecho en estas 7 campañas, en estos 6 años de trabajo, donde hemos empezado de manera nuclear en la zona del Barranco de los Gomeros y hemos querido, en esta campaña concretamente, extendernos a una prospección en superficie, a investigar un poco qué pasa en el sector más norte del municipio, por lo menos hasta el barrio de Aguatabar, hasta esa zona central del Barranco de Candelaria. Ha despertado muchísimo interés porque es la 7ª campaña, como bien decía, y además Tijarafe, el único municipio de Canarias que ha hecho esta campaña durante tantos años e ininterrumpidamente. Sí, yo supongo que tengo que ver tener un alcalde arqueólogo que evidentemente, más allá de lo que es el adquirir conocimiento científico a través de la intervención arqueológica, que hemos lo que intentado hacer, queremos también utilizar esto para trasladarle a la sociedad la importancia de cuidar nuestro patrimonio y sobre todo que puede servir también para ponerse en valor, no solo desde el punto de vista patrimonial y del conocimiento, sino también, ¿por qué no?, como lugares de visita turística, y para eso hay que hacer ese trabajo previo de conocimiento de qué es lo que tenemos para poderlo divulgar y proteger. A ver si Fran Camaño nos cuenta más sobre lo que estamos haciendo hoy aquí, porque ya el alcalde nos dice, se está trabajando en varias localizaciones. Aquí, en este Barranco de Candelaria, Barranco del Pueblo, Fran, director del proyecto, ¿qué es lo que estamos buscando en esta mañana?
Pues en esta mañana y a lo largo de todo el mes de agosto estamos buscando yacimientos arqueológicos. Es una zona inédita que no se abarcó en el año 2002 en la prospección del Cabildo y que intuíamos que históricamente es el núcleo central del poblamiento de Tijarafe y creíamos que durante el mundo aborigen también lo fue. Y efectivamente hasta el momento hemos localizado 50 yacimientos arqueológicos entre manifestaciones rupestres, cuevas sepulcrales, cuevas de habitación y bueno, estamos constatando y evaluando sobre el campo con un equipo de arqueólogos y arqueólogas todo ese poblamiento en el mundo aborigen, todas las huellas que han dejado los aborígenes y en su trasiego a lo largo del territorio, cuevas, viviendas en los barrancos, movimientos a lo largo del lomo, de los lomos, cabañas, grabados rupestres y en este barranco de Candelaria, del pueblo, pues tenemos un conjunto singular, como ha dicho Marcos. La Cueva de la Virgen también es un yacimiento arqueológico y está rodeado de manifestaciones rupestres, cuevas sepulcrales, bueno, todo lo que es el mundo aborigen. ¿Se ha respetado a lo largo de los años o ha habido mucho expolio por aquí, por esta zona? Yo distinguiría entre expolio y saqueo. El uso tradicional del territorio evidentemente ha alterado los yacimientos arqueológicos. No se puede hablar de expolio de los campesinos y las campesinas del siglo XVII porque utilizaban las cuevas para almacenar productos agropecuarios y demás. Sí es verdad que desgraciadamente aquí en La Palma en los últimos años, en la segunda mitad del siglo XX, ha habido un saqueo generalizado de yacimientos y sí que es verdad que encontramos muchos yacimientos saqueados. Es muy difícil encontrar yacimientos que no estén tocados por los expoliadores. Bueno, pues vamos a ver si campañas como estas esperamos que también sirvan para eso, para que la gente se lo tome más en serio, que reconozcan realmente esta riqueza, que hay que resguardarla, protegerla. Ojalá que así sea, Fran. El patrimonio es de todos, por supuesto. Muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana. Gracias, alcalde. Además, qué lujo de alcalde, arqueólogo también. Por eso puede ser, Fran, que se esté manteniendo durante tanto tiempo también por ese empeño particular. Seguramente. Bueno, pues una zona maravillosa, muy rica y en la que seguro, dentro de muy poco, le contaremos hallazgos importantísimos, como ya los ha habido antes. Pues estaremos muy pendientes de esos resultados y seguimos hablando del rescate de nuestro patrimonio porque forma parte del origen de la ciudad construida en el primer tercio del siglo XVI. La Casa del Corregidor de La Laguna fue una cárcel que hoy, por los estudios que se vienen realizando, tiene aún mucha historia que contar. Y ese es el papel que ha asumido Sergio Pou, que es licenciado en Historia y especialista en Arqueología. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, gracias por acompañarnos. Nos ha llamado mucho la atención los trabajos que se ven desarrollando en esta Casa del Corregidor en La Laguna, porque estamos hablando de una prisión. ¿Siempre fue una prisión? ¿Tuvo ese papel? A ver, déjame un poco para situarnos, ¿no? Porque realmente la Casa del Corregidor no fue una cárcel. Digamos que dentro de la Casa del Corregidor hay un pequeño habitáculo que fue cárcel. Y fue cárcel aproximadamente, más o menos, desde 1520 en adelante, con alguna interrupción y llega hasta los años 60 del siglo XX. ¿Por qué ahora despierta tanto interés el hecho de saber lo que hay ahí? Bueno, vamos a ver, todo esto empezó pues conectando gente con gente, es decir, yo pertenezco a una empresa que se llama Serventía y hacemos arqueología y muchas otras cosas. Entonces, una de nuestras últimas líneas de investigación es sobre arqueología histórica. Excavamos ingenios azucareros, hornos de brea. Se pusieron en contacto con nosotros, puesto que esto de la cárcel es también arqueología histórica, técnicos del ayuntamiento, técnicos de la Concejalía de Patrimonio. Y a continuación lo que hubo fue un convenio entre la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna, en concreto la Concejalía de Patrimonio, como dije. Se ponen en contacto con nosotros, ya había varias voces autorizadas, historiadores, etcétera, que habían dicho que aquel recinto había que tener cuidado porque parecía, y de hecho es, una cárcel antigua y estaba semiabandonado o casi abandonado. Era un trastero, había sido la antigua centralita del Ayuntamiento de La Laguna en los años 80 y luego se abandonó y allí se fueron depositando pues trastos de oficina, teléfonos antiguos, tóneres de impresora, etcétera, y se fue acumulando. Claro, se desató la alarma en cuanto la concejalía y sus técnicos dijeron, pero vamos a ver, aquí lo que tenemos es un elemento constructivo importante y que pertenece al momento fundacional de La Laguna.
Y ya llama la atención, de hecho, en ese habitáculo donde dices que se almacena de todo, lo que se ve en sus paredes, ¿no? Claro, una vez que limpiamos todo y extraemos todo lo que hay en el interior, lo que queda es el vacío y las paredes es lo que más llama la atención. Las paredes están escritas, tenemos inscripciones pintadas, en definitiva tenemos grafitis de los presos que estuvieron ahí, de los últimos presos que estuvieron ahí en los años 60 del siglo XX. Algunos de esos grafitis, bueno, pues son evocadores de libertad, por ejemplo, ¿no? Pues uno pinta una playa, la playa de Icod, por ejemplo, está pintada, otro pinta un pájaro, otro una guitarra, etc. Pero otros son pequeñas biografías de yo no soy culpable, a mí me han encerrado aquí por esto, yo tuve un altercado con, me casé con tal, estuve en tal sitio, y otros son conteos, día 1, día 2, día 3. Incluso tenemos un registro muy curioso en un lateral que dice, día 1, entra el mismo borracho que ayer, día 2, entra una prostituta, día 3, entra, en definitiva, todo eso. Pero lo que tenemos, para resumir, es un montón de grafitos alrededor escritos en la pared que resumen una época, y en este caso son los años 60 de nuestro siglo XX, y estaríamos hablando de la época franquista. Pero claro, quieren ir mucho más atrás, porque estamos hablando de un edificio que marca prácticamente el principio de la historia de La Laguna como ciudad, ¿no? Claro, tú imagínate que estamos en un edificio que de forma excepcional está encapsulado en medio de la casa del corregidor, ha crecido por alrededor unas oficinas del ayuntamiento, o luego un poco por arriba, y ha quedado ahí, como digo, encapsulado, pero mantenido íntegramente desde los orígenes, porque tiene su bóveda de cañón, sus paredes gruesas, sus barrotes antiguos, tiene una ventana de barrotes en la parte de arriba del dintel de la puerta, las maderas parecen también antiguas, el enlosado del suelo lo parece, y claro, cuando vamos a los textos antiguos y leemos las descripciones de la cárcel, nos aparecen pues elementos como la bóveda de cañón, las paredes gruesas, etcétera, y podemos confirmar, todavía hay que hacer una investigación en mayor profundidad, pero podemos confirmar de que la cárcel siempre estuvo ahí. Fue un edificio que cuenta la historia de La Laguna, si la sabemos leer bien, desde 1520 aproximadamente hasta el siglo pasado. Y era una cárcel que también tenía una diferenciación de estatus, por lo que ha podido... A ver, vamos a ver, la cárcel en el antiguo régimen... Porque igual los presos también tenían su estatus, por llamarlo de alguna manera. Sí, no, pero habría eso también, pero por otro lado habría que, para llegar a esa idea, habría que empezar diciendo que la cárcel no funciona como nuestra cárcel actual. Es decir, en nuestra cárcel actual nosotros concebimos que una persona por un delito merece, o al final tiene una sentencia de 10 años o 15 o 20 años de cárcel, según delito. No, la cárcel en el antiguo régimen no funcionaba así. Era una cárcel preventiva. Los presos que iban a la cárcel estaban esperando por un juicio y se quedaban ahí un tiempo de espera. Y durante ese tiempo de espera debían pagar el carcelaje. Es decir, había un impuesto que se le pagaba al alcaide de la cárcel, que era el carcelaje, por hospedarse en la cárcel. Imagínate. Entonces ya ahí había una diferenciación, los que podían pagarlo y los que no. Los que no podían pagarlo eran los pobres de cárcel. Estaban los que sí podían y los que no podían. Y luego también hay divisiones, pues en cuanto al sexo, se separaban hombres de mujeres, pero también divisiones en cuanto a criminalidad. Estaban los delincuentes comunes, pero luego estaban los criminales peligrosos, y se separaban. De ahí a que tú me vayas a preguntar ahora... Efectivamente, porque que nos queda poco tiempo y te quería preguntar por una de las fases de este proyecto, que es la utilización de un georradar. Un georradar para determinar qué hay debajo del suelo, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta que la cárcel en el antiguo régimen funcionaba de esta manera y que debía tener varias estancias, consideramos que sería oportuno pasar un georradar, porque entendemos que posiblemente en el subsuelo de la cárcel o del patio que está alrededor de la cárcel podría haber otra cámara, una cámara que podría equipararse a lo que hoy conocemos como un calabozo. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo cárcel que calabozo. Cárcel es un genérico, cárcel es el espacio donde se encarcela a la gente, pero luego dentro de la cárcel había dependencias. Una dependencia era, como dijimos antes, para los delincuentes comunes, los que podían pagar el carcelaje,
etcétera, y otra dependencia era para los criminales, el calabozo. Por cierto, donde, según referencias de los acuerdos del Cabildo del siglo XVI, había elementos de tortura. ¿Se practicaba la pena de muerte, Sergio? Se practicaba la pena de muerte, desde luego, pero se practicaba la pena de muerte, como digo, o sea, en la cárcel, tú esperabas por tu sentencia, y una vez que la sentencia te llegaba, había frente a la cárcel, en este caso en la Plaza del Adelantado, llamada antiguamente Plaza de la Picota también, una picota donde exhibían al reo, o bien le castigaban con azotes, etcétera, o le cortaban una mano por ladrón, etcétera, o le cortaban la cabeza y la cabeza se exhibía en la picota. Tenemos que recordar que es una sociedad de la ejemplaridad, o mejor dicho, del escarnio público. Y también era una sociedad donde se consideraba que será culpable hasta que se demuestre lo contrario, al contrario que en nuestra sociedad actual. Bueno, pues me encantaría, Sergio, seguir hablando contigo, la verdad, porque nos has metido en un mundo de la historia de la Laguna apasionante, pero sí estaremos muy pendientes de lo que vaya dilucidando esos futuros estudios, sobre todo muy pendientes de lo que lleve consigo los resultados de ese georradar que van a aplicar en estas instalaciones. Sergio Pou, arqueólogo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenos días. Gracias. Buenos días. Y abrimos una ventana en directo en esta mañana, nueva ventana en directo, en este caso en el Hotel Santa Catalina de la capital Gran Canaria, y se ha convertido, bueno, pues durante estos días en la sede del programa internacional formativo de alto rendimiento musical, Zarzuela Estudio, que celebra su tercera edición. En el Hotel Santa Catalina está Luis Muro. Luis, buenos días. Buenos días de nuevo, Estíbaliz, buenos días de nuevo, Canarias. En concreto en el Salón Palmeras de este capitalino Hotel Santa Catalina, donde nos han permitido acceder a una de las actividades, a una de las clases de este evento formativo de alto rendimiento Zarzuela Estudio. Con nosotros está Gonzalo Jaubert, que es coordinador de Zarzuela Estudio. Gonzalo, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Zarzuela Estudio? Bueno, Zarzuela Estudio es el embrión, el núcleo generador de un montón de actividades que se desarrollan en esta semana en Canarias y que está protagonizado por un grupo de cantantes líricos muy buenos, jóvenes y con una grandísima proyección internacional. Bueno, cantantes, pero que además tienen que bailar, como estamos viendo aquí, moverse, hacer expresión corporal, porque este Zarzuela Estudio incluye todos los ámbitos de la zarzuela, del género lírico, la zarzuela. Claro, la zarzuela es teatro, es texto y es música. Y la parte del movimiento, la parte de la puesta en escena y de la dirección es muy importante. Y ahora mismo precisamente tenemos una sesión de movimiento para que ellos puedan ir contextualizando todo lo que pasa en la zarzuela después. También esta Zarzuela Estudio sirve como proyección para todos estos artistas. Sí, tenemos artistas de México, de Cuba, de la península, canarios también, que están en una época muy interesante de sus carreras, han terminado sus estudios y entonces esto es una herramienta muy interesante de trabajo para ellos, para poder proyectarse en el mundo profesional. Este evento formativo, Gonzalo, se desarrolla hasta el próximo domingo, pero está enmarcado dentro de unas jornadas líricas, una actividad lírica muy importante que se celebra esta semana en Las Palmas de Gran Canaria. El paraguas que cubre todo es temporada de zarzuela del Atlántico, que contiene varias cosas, ¿no? Tiene el Festival de Música Española y de Zarzuela de La Palma, el Certamen Internacional de Zarzuela Valle Seco, único concurso en el mundo del género, y este año también hemos añadido secretos líricos en el Hotel Santa Catalina, que son algunas actividades donde ellos van a protagonizarlos, pero también confluye de manera transversal con un concierto extraordinario que tendrá mañana lugar en el jardín atrio de este hotel, con la Orquesta Nacional Juvenil del Sodre de Uruguay, junto con la Orquesta Juvenil del Atlántico, dirigidos por la maestra Isabel Costes y el maestro Ariel Brito, con artistas que son los ponentes de Zarzuela Estudio cantantes de primerísima línea, que son María Catzaraba, soprano mexicano, Aquiles Machado, tenor venezolano de primer nivel, y Augusto Brito, barítono canario, muy importante en nuestro patrimonio de cantantes líricos, que ya sabemos que son muchos y muy buenos. En concreto será la gala mañana
Músicas del Atlántico, que está dentro de esta gran cita estival de la lírica que se llama Secretos Líricos. Exactamente, y el título del concierto de mañana, este concierto extraordinario, se llama Músicas del Atlántico, porque evidentemente con todos estos ingredientes pues toca músicas de allá, de un lado y del otro, como diría un buen amigo, músicas de ida y vuelta. Y bueno, y eso es uno de los eventos más importantes. Y luego tienen la clausura el 28 aquí en el hotel, pero también participan en el Festival de Música Española de Zarzuela de La Palma el día 26, donde todos los cantantes van a estar en La Palma. Y bueno, y realmente pues ha sido un núcleo. La Palma fue la que vio nacer el Zarzuela Studio y también la que la vio crecer. El año pasado hicimos el encuentro de Zarzuela Studio en el Hotel Sol La Palma, y este año pues todavía está cerrado, no pudo ser, y aquí estamos, y dando proyección a todos estos cantantes, dando otro lenguaje y otra manera de vender a la zarzuela, que a veces la tenemos un poco denostada, como en un baúl de los recuerdos, y con este ingrediente yo creo que podemos acercar a nuevos públicos, a nuevas generaciones y a nuevos gustos. Gonzalo Jauber, coordinador de Zarzuela Studio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estíbaliz, aunque no sea zarzuela la música que está sonando, más bien de otro grupo europeo bastante conocido, pero lo cierto es que durante esta semana hasta el domingo este Hotel Santa Catalina va a ser centro de esta cita lírica estival dedicada a la zarzuela. Silencios líricos. Pues gracias, Luis, buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Y les proponemos ahora un paseo por la historia de una de las entidades que mejor ha sabido atender las necesidades de los ciudadanos desde su fundación en el año 1895. Les hablamos de Cruz Roja. Cristina Falcón nos cuenta todos los detalles. Buenos días, Canarias. Pues nos hemos acercado hasta el Puerto de la Cruz porque aquí se ha inaugurado la primera sala museo de Cruz Roja, donde haremos un recorrido por la historia desde su fundación hasta ahora, hasta nuestros tiempos. Pero para conocer un poco más qué objetos nos podemos encontrar en esta sala, se encuentra con nosotros Ana María Benedicto, que ya es la responsable del Archivo Histórico de Cruz Roja aquí en Santa Cruz. Bueno, cuéntanos, porque tenemos pues objetos con mucha historia. ¿Qué nos podemos encontrar? Sí, bueno, antes que nada, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, nos podemos encontrar varias cosas. La sala museo se nutre de los fondos que tiene el Archivo Histórico Provincial. Entonces, bueno, hemos querido en esta exposición hemos querido hacer un homenaje, un reconocimiento y también un recordatorio de cómo fueron los comienzos de la Cruz Roja en la institución. Se nutre pues de la documentación, las fotografías y los objetos de nuestro fondo, y además de documentos y fotografías, pues tenemos algunos elementos de museo muy interesantes, como puede ser, pues por ejemplo, la camilla delantal que está colocada en esta instalación que se llama pabellón de la ambulancia, que es la fórmula en la que los ambulantes, cuando llegaban a algún rescate y tenían que descansar, pues colocaban de esta manera sus pertrechos. Es una camilla muy interesante, fue ideada en 1865 por uno de los cofundadores de Cruz Roja en España, Estanislao Landa, y mejoró mucho el transporte de los enfermos y heridos, sobre todo en situaciones de campaña y con orografías muy complicadas. Otra de nuestras piezas que realmente nos parece muy interesante es la ciclocamilla de 1911, que fue encargada a Inglaterra por la sección de señoras de la Asamblea Local de La Laguna, y que con estos años que ya lleva, 111 años, estuvo activa hasta casi los años 70 y bueno, se encuentra en un estado fantástico. Que es esta que tenemos por aquí, la última que hemos visto, pero también hay otras salas, hay otros elementos que podemos también aprender de ellos, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, tenemos aquí este botiquín que es de 1915, un botiquín de caoba portátil, que lo encargó el farmacéutico de aquí, de la Asamblea del Puerto de la Cruz, pues para que se llevara en las acciones de rescate. Tiene algunos de los elementos originales y se encuentra, es una verdadera joya, se encuentra también en perfecto estado. Y bueno, también tenemos el instrumental antiguo del dispensario médico para pobres. Mantenemos muchos elementos, también aparatos médicos, pues como este evacuador que tenéis aquí. También tenemos el visor optométrico, un maletín de lentes también de principios de siglo, que es una maravilla. Y bueno, también hemos reunido algunos elementos antiguos de todo el tema de la uniformidad, y tenemos una colección que nos parece
parece muy interesante, que es, por ejemplo, la de los programas de eventos y de distintos espectáculos que organizaba Cruz Roja en las primeras décadas, pues para captar fondos y reunir los fondos que necesitaban para sus acciones. Entonces eran unos eventos muy variados: teatro, veladas musicales, veladas literarias, verbenas, bailes de disfraces, bailes temáticos. Los organizaba la Comisión de Señoras. Los propios miembros de Cruz Roja participaban e interpretaban los papeles teatrales o las piezas musicales, y se hicieron muchísimos y nos parece que es una colección con un montón de anécdotas, y nos parece que es una colección francamente muy bonita, muy interesante y muy valiosa. Interesantísima de ver, mucha historia por lo que vemos, un largo recorrido de Cruz Roja aquí en Tenerife, realizando labores humanitarias. Y si ustedes quieren conocer un poquito más pues acerca de toda su trayectoria durante estos años, pueden venir aquí al puerto de la Cruz. A partir del 15 de septiembre podrán visitar de forma gratuita esta exposición. Pues todavía tienen tiempo para hacer un recorrido, un paseo por esta exposición de la historia de Cruz Roja del año 1895. Y nos vamos marchando, lo hacemos con una estampa de un paraíso que, como siempre, nos sorprende, en la isla de Fuerteventura. Es el Cotillo. Ahí estamos viendo ese cielo despejado que invita a pasar un día, una jornada ante ese cielo azul completamente despejado y una temperatura ideal para darse un buen chapuzón. 23 grados de temperatura es lo que marca el termómetro, el mar en calma, y de esta manera le decimos adiós. Toda la actualidad en los próximos servicios informativos en Canarias Radio y también a través de nuestros perfiles en las redes sociales. Mañana más a las 8 menos cuarto para decirles buenos días Canarias, que disfruten de la jornada. Adiós.